Rusia comenzó la primavera con grandes planes. Una ofensiva masiva, el colapso del Donbass. Ucrania acabaría colapsando ante el poder ruso, según el mensaje del Kremlin al inicio de la primavera. Pero como muchas cosas que salen de la boca de los compinches de Putin, el mensaje estaba, digamos, un poco equivocado. La ofensiva de primavera de Rusia fracasó y en el último año surgió algo aterrador para Putin. Ucrania hizo algo devastador a 100.000 soldados rusos. Una nueva táctica brillante está en juego y ha puesto al ejército de Putin en su lecho de muerte. Hasta los rusos ven que el final se acerca, pero Putin está tan cegado que ignora lo que el campo de batalla indica. Rusia está perdiendo. Todo el impulso está del lado de Ucrania. Si hay dudas sobre este hecho, solo basta revisar las cifras reales de la campaña de primavera de Rusia. Una ofensiva masiva que se suponía prepararía el escenario para la caída del Donbass en otoño. En cambio, ha servido como un recordatorio brutal para Rusia de que Ucrania solo parece volverse más fuerte. Y las cifras provienen del carismático y notorio líder de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi. Hoy, 4 de junio de 2026, 358 días después de la creación del grupo SBS, el 11 de junio de 2025. Las aves cruzaron la marca de 100.000 cadáveres de biomasa enemiga con bajas irrecuperables y sanitarias confirmadas, rugió Brovdi en una publicación de Telegram. Los gusanos rusos, como dice Brovdi, han pasado una primavera que se recordará por años. Y la cantidad de soldados que Ucrania ha eliminado en solo un año es especialmente humillante cuando se toma en el contexto del tamaño de la fuerza que Putin pensó que necesitaría para tomar toda Ucrania. Allá por febrero de 2022, cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala, Putin dedicó 180.000 soldados a la causa. Estos soldados atacaron en 4 ejes: Kiev, el Donbass, la región sur de Tavria y la región de Siversk-Slobozhanshchina. La idea era simple: provocar una tormenta de fuego que haría colapsar a Ucrania en 3 días. Pero Ucrania sobrevivió, y ahora, Ucrania ha eliminado a suficientes soldados rusos como para representar más de la mitad de la fuerza que Putin pensó originalmente que sería suficiente para derrotar a su enemigo. Eso es una vergüenza. Una prueba clara del rotundo fracaso de Putin para estar a la altura de la imagen de gran estratega militar que él mismo se había creado. Más allá de todo, lo que Ucrania hizo en la primavera de 2026 demuestra su gran talento táctico, al tomar un arma clave de la guerra y convertirla en el factor decisivo que Putin no anticipó. Las cosas empiezan a cambiar en Ucrania. Pero antes de profundizar en el porqué, ¿qué tal si vemos algunos números más? El cambio en la suerte de Ucrania se puede rastrear directamente hasta la formación de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, o USF, del ejército ucraniano el 11 de junio de 2025. Ucrania ya utilizaba drones intensivamente antes de crear esta fuerza, pero con las USF hubo más control, colaboración y organización. La formalización de una estrategia de drones que comenzó a causar estragos en Rusia en la segunda mitad de 2025 y que se ha convertido en un verdadero factor decisivo en la guerra de Ucrania a medida que nos acercamos a la mitad de 2026. Los más de 100.000 soldados rusos que ahora están muertos o heridos como resultado de estos drones son solo el punto de partida. Desde su formación, la USF ha realizado 350.000 ataques verificados contra objetivos rusos como parte de 1.65 millones de misiones de combate en poco menos de un año. Son 5.000 salidas diarias y los números solo empeorarán para Rusia. La USF ha pasado los últimos 12 meses destruyendo 248 vehículos de defensa aérea rusos, 817 tanques de Putin y 1.379 vehículos blindados, incluyendo transportes de personal y vehículos de combate de infantería. Hay mucho más. Ante el embate de los drones ucranianos, Rusia ha perdido 4.890 sistemas de artillería, declara Brodsky. Eso es devastador para Rusia en el frente. La artillería debe proporcionar el apoyo de fuego que permite avanzar a la infantería. Pero es la artillería rusa la que está en llamas, y los soldados rusos están muriendo en grandes cantidades como resultado. Y sigue aumentando. 342 sistemas de artillería autopropulsada, 13 aviones y helicópteros, 281 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, unos asombrosos, 26.430 vehículos logísticos y aún más drones de reconocimiento y ataque. Todos han caído ante el poder de la USF, porque el enfoque sistemático de Ucrania en la guerra con drones que ella misma innovó le está devolviendo a Rusia una represalia brutal por las acciones de Putin. Regresando a las bajas, recuerda que las cifras compartidas provienen solo de la USF.
Rusia ha sufrido cientos de miles de bajas más durante el último año al tomar en cuenta todas las defensas y unidades de Ucrania. En segundo lugar, desde la creación de la unidad, el 11 de junio de 2025, la USF ha eliminado exactamente a 100.082 tropas rusas. De esos, 53.477 murieron y 46.605 resultaron heridos. La proporción de muertos frente a heridos en Rusia está completamente desajustada. El Instituto de Puy lo destacó en un estudio sobre varias guerras del siglo XX en las que participó el ejército de Estados Unidos. En todos los casos, la proporción de muertos a heridos siempre favorecía a los heridos sobre los muertos. La Primera Guerra Mundial tuvo 3.83 heridos por cada muerto. En la Segunda Guerra Mundial hubo 2.41 heridos por cada muerto. La Guerra de Corea fue de 2.8, la Guerra de Vietnam fue de 3.14 y la Guerra de Afganistán fue de 9.98, todos heridos por cada muerto. Y aún así, Rusia está experimentando más muertos que heridos. Eso es catastrófico. Nos muestra que Ucrania se volvió una máquina de matar más eficiente de lo que Putin imaginó al lanzar su plan de destruir Ucrania en 3 días en febrero de 2022, 12 años. Ninguna de las cifras de la USF es una conjetura tampoco. Cada número que reporta Brovdi proviene del sistema Delta de Ucrania. Todo está rastreado y verificado. La evidencia está en el sistema. Ucrania solo debe sumar los números para ver que un año de operaciones de la USF ha devastado a Rusia. Y para los próximos 12 meses, la USF se han fijado una nueva meta: 200.000 bajas, el doble de lo que han causado durante su primer año de existencia. Regresemos a la ofensiva de primavera. Las cifras impresionantes de la USF encajan perfectamente en un periodo de 3 meses, donde Rusia perdió enormes cantidades de soldados por muy pocas ganancias. Según United 24 Media, la primavera ha costado a Rusia casi 100.000 soldados, muchos eliminados por drones de la USF. Entre marzo y abril, el medio señala que Rusia ocupó unos 300 kilómetros cuadrados de Ucrania. El periodo entre febrero y marzo vio a Ucrania liberar entre 400 y 500 kilómetros cuadrados, lo que sugiere que la situación en el terreno, ahora mismo, es prácticamente un estancamiento para Rusia. Esa evaluación cuenta con cifras del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISUBB. Afirma que las fuerzas de Ucrania detuvieron en gran parte la ofensiva de primavera y verano, y que Rusia perdió territorio en abril y mayo, excluyendo las unidades de infiltración en zonas grises no controladas por ninguno. En abril, Rusia tuvo una pérdida neta de 116.01 kilómetros cuadrados, informa el ISUBB. Mayo fue aún peor para Rusia, con una pérdida neta de 281.10 kilómetros cuadrados, el peor nivel desde la contraofensiva ucraniana del verano de 2023. Quizás estancamiento no sea el término adecuado. Rusia pierde terreno ante Ucrania. La primavera fue un fracaso para Rusia, y el verano tampoco será mejor, ya que la USF aumentarán sus ataques. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania logran alcanzar las cifras mensuales que les permitirían registrar 200.000 bajas en los próximos 12 meses, entonces un ejército ruso que ya está en su lecho de muerte será enterrado, 6 pies bajo tierra. Informes recientes indican que los ataques de largo alcance de Rusia contra civiles en Ucrania aumentan al mismo ritmo que el fracaso de las fuerzas de Putin en el terreno. Esto debería ser una demostración de la fuerza aérea rusa, pero no lo es. Lo que estamos viendo en estos ataques cada vez más intensos a los centros de población de Ucrania es el último suspiro moribundo de una ofensiva rusa que ya se ha desmoronado. Rusia está haciendo cosas como enviar 1.500 drones a Kiev y los territorios circundantes en un solo día porque está desesperada. La cantidad de drones hace parecer que Rusia lleva la iniciativa en el campo de batalla. Las cifras de las Fuerzas Armadas de Ucrania demuestran que no es así. Además, muestran un cambio en la estrategia de Ucrania al que Rusia no puede hacer frente. Esta evolución ha cambiado todo sobre la guerra en Ucrania, pero antes de entrar en eso, este es el programa militar. Si el canal te está resultando útil, ahora es el momento perfecto para suscribirte y así nunca te pierdas uno de nuestros videos. Así que, las tácticas evolucionadas de Ucrania, ¿cuáles son? Dijimos antes que los drones han estado desempeñando un papel clave en la estrategia de Ucrania durante años. Los datos de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestran que antes las unidades ucranianas atacaban a Rusia con drones sin coordinación, pero ahora existe una campaña sistemática liderada por sus Fuerzas Armadas que ha llevado la robótica al campo de batalla. La situación en Ucrania cambia porque su ejército de robots, construido durante años, ahora es más grande y organizado que nunca. Ucrania lidera el mundo en tecnología de drones militares. The Observer afirma que el país produce al menos 4 millones de drones anualmente. Ese número seguirá aumentando,
En enero, Euromiden Press informó que Ucrania planea construir 7 millones de drones en 2026. Actualmente, se estima que los drones están causando el 80% de las bajas en el campo de batalla en ambos bandos, pero es Ucrania quien está saliendo ganando en esta área crítica de la guerra. ¿Cómo? La expansión de las zonas de muerte. De nuevo, las zonas de muerte de Ucrania están lejos de ser una novedad en la guerra de 2026, han existido desde hace mucho tiempo, aunque han pasado por muchas transformaciones desde que se formó la USF. Las zonas de muerte iniciales abarcaban de 10 a 20 kilómetros más allá del frente y en las zonas grises traseras. La idea era sencilla: lograr que viajar al frente resultara mortal para los soldados rusos. En sus zonas de muerte, Ucrania elimina a miles de secuaces de Putin y cientos de equipos antes de que alcancen posiciones para amenazar las fortificaciones del frente. Ya era una estrategia brillante, ahora ha sido potenciada. El problema de Rusia es que las zonas de muerte son más grandes que antes. Una nueva generación de drones de alcance medio ha tomado lo que solían ser zonas que se extendían por una docena de kilómetros y las ha convertido en áreas que cubren enormes porciones de la retaguardia rusa. Esto ocurre en todas partes. En Lugansk, drones ucranianos controlan los cielos según el tercer cuerpo de ejército de Ucrania. Esos drones vuelan sobre territorio controlado por Rusia porque las fuerzas de Putin no pueden frenar la expansión de Ucrania. En Donetsk, los drones ucranianos han logrado control de fuego sobre el aeropuerto de Donetsk, que Rusia usa como nodo logístico y para lanzar y almacenar drones en apoyo a sus operaciones en territorios ocupados. Ucrania también ha utilizado sus drones para establecer control aéreo sobre grandes porciones de la autopista RR-280 que conecta Rusia con Crimea. Las zonas de muerte ahora abarcan unos 100 kilómetros. Esa es la evolución que ha hecho posibles las cifras que informa la USF. Pero lo que ocurre después sorprenderá a Rusia. La USF asegura que duplicará sus cifras en su segundo año, no solo por la evolución de la estrategia de zonas de muerte de Ucrania. Hay más que eso. Los datos están jugando un papel tan importante en el éxito de Ucrania como los drones, ya que las fuerzas ucranianas están superando a Rusia en cuanto al nivel y la calidad de la inteligencia de campo de batalla que están recopilando. Un informe del Wall Street Journal del 4 de junio reveló que hay un arma secreta detrás del desastre causado por drones que Ucrania ha causado a Rusia. La cadena de ataque de Ucrania se ha acelerado porque ahora tienen imágenes satelitales en tiempo real que llegan directo a los teléfonos de los soldados. Esa información, combinada con los miles de drones de reconocimiento que transmiten imágenes en tiempo real de las posiciones rusas al sistema Delta, está permitiendo a Ucrania identificar y atacar objetivos más rápido que en cualquier otro momento de la guerra hasta ahora. Este aspecto de la evolución de los drones de Ucrania ha hecho que el tiempo de entrega de inteligencia geoespacial a las tropas ucranianas se reduzca en un 90%, prácticamente duplicando la velocidad con la que Ucrania puede entrar en acción con sus drones. El ejército ucraniano usó por primera vez imágenes satelitales comerciales no clasificadas, enviándolas directamente a un soldado para tomar decisiones en tiempo real, según analistas militares de la empresa. Así lo afirma el diario sobre el nuevo enfoque de inteligencia de Ucrania. Los satélites comerciales que Ucrania está utilizando se han usado en el pasado para actualizar Google Maps y realizar operaciones benignas, como identificar la pesca ilegal. Ahora Ucrania los utiliza para localizar objetivos rusos, y cuando encuentra esos objetivos, la USF y otras unidades de drones de Ucrania entran en acción. No es un cambio sutil en el campo de batalla, es la reescritura total de las reglas de la guerra con drones. Es una locura decirlo, considerando que la guerra en Ucrania ya ha servido como el origen de un nuevo estilo de guerra robótica que no se había visto hasta este momento. Sin embargo, es algo típico de Ucrania. Sus mentes militares nunca se conforman y siempre se adaptan, usando cada avance para dañar a Rusia. Así ocurre con la expansión de zonas letales y el uso de datos satelitales comerciales que proporcionan inteligencia a los soldados. Ucrania se mantiene 2 pasos adelante de Rusia, y las cifras que las Fuerzas Armadas de Ucrania y las fuerzas militares ucranianas en su conjunto están mostrando ahora demuestran que el enfoque del país funciona. ¿Qué implica esto para Putin? El líder ruso pierde control de la guerra en Ucrania en un momento clave. No solo mueren decenas de miles de soldados y destruyen equipo en la retaguardia ocupada. En la propia Rusia, los drones ucranianos ahora llegan tan adentro que pudieron atacar San Petersburgo sin esfuerzo en la víspera del evento económico Davos ruso, que Putin intenta usar para mostrar la fortaleza de la economía rusa. Antes de ese fracaso en las defensas rusas, Putin tuvo que reducir el desfile del Día de la Victoria en Moscú, eliminando todo equipo militar ruso. Eso pasó porque Rusia
temía que drones ucranianos atacaran su equipo militar durante el desfile. Los drones ucranianos están alcanzando objetivos cada vez más adentro y con más fuerza que nunca, y la intensidad de las campañas en la línea del frente y en las zonas letales no está disminuyendo. De nuevo, es evolución. Ucrania sigue construyendo drones más fuertes y avanzados y está más organizada que nunca en la forma en que utiliza estos drones. Eso significa para Rusia más de 100.000 bajas rusas y decenas de miles de equipos perdidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania en un año. Esto no es un clímax, es una plataforma de lanzamiento para cosas mucho peores que están por venir. El ejército ruso está al borde del colapso y Ucrania se prepara para dar el golpe final a la campaña de Putin en 2026. Y no somos solo nosotros quienes lo decimos. En toda Rusia, la gente de Putin le está diciendo que es hora de terminar la guerra. Ellos saben lo que Putin no quiere aceptar. Todo terminó para Rusia. Donde mires, surge el descontento. Es visible entre la élite rusa, informó el Wall Street Journal el 3 de junio. Por toda Rusia, algunas de las personas más belicistas en la cima de la jerarquía del país le están diciendo a Putin que es hora de detenerse. Entre ellos está Oleg Zaryov. Alguna vez fue apreciado por el Kremlin por ser un ex legislador ucraniano que ha respaldado lo que Putin intenta hacer en Ucrania desde 2014. Zaryov fue preparado para liderar el gobierno títere que Putin quiere instalar en Ucrania. El traidor traicionó a su maestro al advertir en Telegram a sus seguidores que no crean en la ilusión de una victoria rusa inevitable. Otros, como el jefe del Centro de Guerra con Drones de Rusia, Alexei Chudayev, afirman que Rusia no solo va camino a un estancamiento, sino que se dirige a una derrota total debido a la constante evolución de Ucrania. La opinión de las altas esferas se refleja en los blogueros militares rusos, que a menudo son los mayores evangelistas de la guerra de Putin. Incluso ellos están empezando a volverse en contra de su líder. Zaryov es solo el comienzo. El abogado pro-Kremlin y bloguero militar Ilya Remezlo ha anunciado públicamente que ya no apoya a Putin, dando 5 razones para su cambio de opinión, e incluso llegando a afirmar que Putin es un presidente ilegítimo que debería ser juzgado por crímenes de guerra. Las ratas huyen de un barco que se hunde. Eso es lo que estamos viendo en Rusia ahora. Aquellos que se enriquecieron con la invasión de Putin en los primeros días, ahora están haciendo grandes esfuerzos para que el mundo sepa que ya no apoyan a su líder. Esto es autopreservación y en cierto modo es patético. Pero no cambia la realidad a la que ahora se enfrenta Putin, que es que todos, excepto él, ven hacia dónde sopla el viento. Incluso el pueblo ruso, que está siendo bombardeado con propaganda del Kremlin hasta niveles absurdos, le está diciendo a Putin que ya es hora de detenerse. De acuerdo con TVP World, una encuesta del Centro de Investigación No Gubernamental, Levada en febrero, reveló que solo el 24% de los encuestados desea que la guerra siga. El 67% de los encuestados consideró que era el momento para que Rusia iniciara negociaciones de paz. Y todo esto fue en febrero. El sentimiento antibélico en Rusia solo está creciendo a medida que más drones atacan territorio ruso y salen a la luz cifras como las difundidas por la USF. Putin no pondrá fin a la guerra. Ha rechazado los llamados de Zelensky a conversaciones de paz, diciendo que no tienen sentido, e intenta mostrar que el presidente de Ucrania no va en serio cuando dice querer la paz. Eso es mentira. Lo que Putin quiere decir es que sabe que Rusia ya no tiene cartas que jugar, ya no tiene poder de negociación. Cualquier paz resultante de las conversaciones no dará a Putin lo que quería, por lo que su invasión será vista como una catastrófica pérdida de vidas rusas. Putin no quiere ese legado, así que obliga a que la lucha siga, incluso mientras el ejército ruso agoniza en su país. Putin no puede huir de su legado. Lo único que puede esperar ahora es morir antes de quedar en los libros de historia, como el fracaso que sabe que es. Si hasta los rusos le dicen que pare, Putin debería saber que ya terminó. La situación está cambiando en toda Ucrania, especialmente en Lugansk. Ucrania tiene un arma secreta en su guerra contra Rusia y no es lo que podrías pensar. El término arma secreta podría sugerir un misil furtivo completamente nuevo que las defensas aéreas rusas no pueden detectar y mucho menos derribar. O un nuevo sistema de defensa aérea que pueda derribar drones y misiles rusos que cuestan muchas veces más. Quizá incluso te haga pensar en sistemas de inteligencia de campo de batalla con IA avanzada que dan a los comandantes ucranianos una visión completa antes de que sus pares rusos hayan servido su primer vodka del día. Todos esos sistemas ya están en desarrollo. Pero según un general estadounidense retirado de alto rango, el arma secreta de Ucrania es algo mucho más simple y profundo: la adaptación. En un artículo de opinión para la revista The Bulwark, el teniente general retirado Mark Hertling presenta un argumento convincente.
La capacidad de Ucrania para superar a Rusia en ingenio e innovar en consecuencia le permitió recuperar la iniciativa estratégica en el quinto año de la guerra. Así es como Hertling analiza la situación y lo que esto implica para el resultado del conflicto. Ahora bien, Hertling está lejos de ser un experto de sillón promedio. Fue comandante del ejército de Estados Unidos en Europa de 2011 a 2012. También comandó la primera división blindada en Alemania, una división multinacional de fuerzas de la OTAN, durante el aumento de tropas en Irak de 2007 a 2009. Así que él sabe una que otra cosa, no solo sobre el teatro de Europa del Este, sino sobre cómo se luchan y se ganan las guerras, tanto operativa como estratégicamente. Y es precisamente esta vasta experiencia práctica la que utiliza para construir este argumento. Hay muchas razones por las que Ucrania ha recuperado la iniciativa estratégica, pero todas se reducen al mismo principio, la adaptación, escribe él. Desde hace mucho se reconoce que los planes de batalla rara vez salen, según lo planeado. Esta conclusión probablemente se resume mejor en la famosa cita del mariscal de campo prusiano Helmut von Moltke el Viejo, aunque a menudo se le atribuye erróneamente a su compatriota, el general Karl von Clausewitz. Ningún plan de operaciones se extiende con certeza más allá del primer encuentro con las fuerzas principales del enemigo, escribió Moltke en 1871. Solo el profano cree que, en el transcurso de una campaña, ve la implementación coherente de una idea original que ha sido considerada de antemano en cada detalle y mantenida hasta el final. Como resultado de esta verdad básica, dice Hertling, los líderes militares siempre han dedicado un enorme esfuerzo a pensar en cómo superar a sus oponentes y obtener una ventaja, porque la guerra nunca es estática. Un bando siempre flaquea o se vuelve complaciente, lo que permite que el otro bando se ajuste. Cada campo de batalla evoluciona. Cada nueva tecnología crea tanto oportunidades como riesgos. Y todo enemigo en algún momento presenta vulnerabilidades. Así que la victoria, en gran medida, depende de qué grupo de comandantes sea capaz de reconocer las condiciones cambiantes con prontitud, descartar suposiciones obsoletas y adaptarse de manera decisiva antes que el enemigo. Estas adaptaciones a menudo implican cambios integrales en las estrategias y su implementación. Un buen ejemplo es cómo Ucrania adoptó la guerra con drones a gran escala para superar su gran desventaja en efectivos y armas convencionales en el campo de batalla, al menos en comparación con Rusia. Como discutiremos un poco más adelante, este movimiento cambió fundamentalmente y sigue moldeando el curso de la guerra. Pero a veces, incluso adaptaciones sutiles en el ámbito informativo pueden hacer una gran diferencia en cómo se desarrollan las cosas en las líneas del frente, como lo demuestra este ejemplo. Hertling afirma que en Irak, los comandantes estadounidenses notaron que las frases usadas en comunicaciones con el público estadounidense y los iraquíes debían evolucionar. Estados Unidos dependía mucho de la frase «ganar corazones y mentes», que antes le había ayudado a obtener apoyo dentro de Estados Unidos y en el terreno operativo en operaciones militares previas contra insurgencias. Sin embargo, según Hertling, nos dimos cuenta de que los iraquíes no querían eslóganes de la era de Vietnam y ciertamente no querían ser como nosotros. En cambio, ellos querían seguridad, confiabilidad y asociación. Cambiamos nuestra forma de pensar hacia la frase «ganarse la confianza y dar seguridad», con tanto soldados iraquíes como civiles, y lo demostramos luchando a su lado en lugar de simplemente operar a su alrededor. Este sutil cambio de mentalidad, lenguaje y enfoque operativo ayudó mucho a ganar la confianza del pueblo iraquí. Es un ejemplo elocuente de cómo los cambios sutiles pueden hacer una gran diferencia en el resultado final de un conflicto. Pero Estados Unidos también se vio obligado a hacer adaptaciones mucho más visibles y cinéticas en el propio campo de batalla en comparación con sus planes originales. Porque Estados Unidos ejercía una fuerza incomparable en comparación con las diversas milicias a las que se enfrentó en Irak. Los insurgentes pronto aprendieron que no podían combatir con las mismas armas, así que cambiaron las reglas. Adoptaron tácticas asimétricas que tomaron desprevenido a Estados Unidos. Comenzaron a emplear ataques descentralizados, bombas colocadas al costado de la carretera y operaciones de información diseñadas para socavar el apoyo público y el impulso operativo. Durante un tiempo, la estrategia funcionó. Hertling afirma que las respuestas de Estados Unidos se quedaron rezagadas ante la amenaza en evolución, a veces por años. Sin embargo, los comandantes y soldados estadounidenses lograron adaptarse. La inteligencia se integró mejor con las operaciones. Se desarrollaron e implementaron tecnologías contra los artefactos explosivos improvisados. Se introdujeron operaciones descentralizadas y guerra electrónica, y se establecieron asociaciones más estrechas con las fuerzas locales. Al final, como dice Hertling, el éxito llegó porque las fuerzas estadounidenses finalmente aprendieron más rápido que el enemigo.
Pero no siempre ocurre que la fuerza más grande termine imponiéndose. Con un mejor planteamiento y una adaptación más rápida, una fuerza más pequeña y menos poderosa es capaz de superar a fuerzas más grandes que son más lentas para adaptarse. Eso es justo lo que Hertling dice que pasa en Ucrania. Hay numerosos ejemplos históricos de cómo este tipo de adaptabilidad estratégica ha cambiado el statu quo a favor del bando desfavorecido. El más famoso es probablemente la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., donde una pequeña coalición de fuerzas griegas, famosa por los 300 espartanos liderados por el rey Leónidas, primero resistió al ejército invasor, mucho más grande, de Jerjes I de Persia. La historia fue inmortalizada, con algunas licencias ficticias, en la exitosa película de 2006 dirigida por Zack Snyder 300. Aunque los griegos finalmente fueron derrotados en una derrota táctica, la resistencia heroica causó grandes bajas a los persas, inspiró la unidad griega y retrasó el avance persa. El retraso permitió que las fuerzas griegas se reagruparan y lograran victorias decisivas en Salamina y Platea, poniendo fin a la invasión persa. Pero el paso de los milenios no ha disminuido la efectividad de las fuerzas pequeñas y adaptables para superar a otras más grandes y lentas si se adoptan siempre las estrategias y tácticas adecuadas. Un ejemplo más reciente lo demuestra. Hertling señala la guerra de Vietnam. Mientras que él dice que la ofensiva del Tet en 1968 fue un fracaso militar absoluto para los norvietnamitas que prácticamente extinguió al Vietcong como fuerza de combate. El Vietcong se adaptó, evitando batallas campales suicidas contra fuerzas estadounidenses superiores y optando por tácticas de guerrilla. Al final, estas primeras tácticas asimétricas hicieron que la guerra se prolongara demasiado y que el costo se volviera demasiado alto para que el liderazgo estadounidense pudiera sostenerlo políticamente. Estados Unidos se vio obligado a retirarse. Vietnam sigue bajo liderazgo comunista, pero con una economía de mercado socialista próspera y buena relación con Estados Unidos. Mucho más cerca de casa en términos de Ucrania, Hertling también cita el ejemplo de Finlandia durante la Guerra de Invierno de 1939 a 1940. Los finlandeses usaron tácticas asimétricas como el camuflaje invernal, movilidad basada en esquís y armas improvisadas como cócteles Molotov para luchar contra el enorme ejército rojo soviético. Hertling llama al resultado un empate, lo cual quizás sea exagerar un poco. La guerra terminó con el Tratado de Paz de Moscú, en el que Finlandia cedió alrededor del 11% de su territorio a la Unión Soviética, incluyendo Karelia, parte de Saarland y algunas islas en el Golfo de Finlandia. Eso es técnicamente una derrota militar. Pero Finlandia logró infligir grandes pérdidas a los soviéticos y, más importante aún, conservar su independencia. La unidad nacional se fortaleció y Finlandia ganó prestigio internacional, mientras que la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones por su agresión. Un empate probablemente sea una descripción justa, y los paralelismos con el conflicto en Ucrania son sorprendentes. Hertling señala acertadamente que juzgar la guerra solo por ganancias territoriales es un error. Claro, el territorio sí importa. Rusia ha ocupado alrededor del 20% del territorio de Ucrania y el objetivo final de Ucrania es expulsar a los rusos de todo ese territorio y recuperarlo. Pero la guerra ha cambiado mucho, y en Ucrania, medirla solo por millas cuadradas ganadas por cada bando ignora lo que realmente ocurre en el campo de batalla y detrás de él. Actualmente, amplias zonas del frente oriental en Ucrania no pueden considerarse con certeza bajo control de ningún bando. En realidad, son grandes zonas grises donde el control de ambos bandos es, como mucho, tenue. Los drones FPV ubicuos, con un alcance de decenas de millas en ambos bandos, han hecho que las maniobras blindadas del pasado se vuelvan insostenibles. Salvo raras excepciones, ningún bando realiza hoy asaltos directos con columnas de vehículos blindados y tanques para tomar territorio. La mayoría de las veces, esas tácticas simplemente resultan en columnas de vehículos calcinados que el otro bando puede presumir en videos. Ahora, menos es más. Ambos bandos tienden a avanzar con pequeños grupos de infantería cubiertos por artillería y drones. Un pueblo, o lo que queda, que se dice controlado por un bando, suele estar ocupado solo por pocos soldados. El territorio más allá de los pueblos controlados aún tiene tropas enemigas, aunque los mapas digan que está bajo control de un solo ejército. Estas tácticas de pequeños grupos, junto con la gran extensión del frente y la escasez de personal en ambos bandos, permiten que pocos infantes penetren profundamente tras las líneas enemigas y se atrincheren.
Con suministros regulares por dron, pueden mantener estas posiciones por meses, eliminando cualquier noción de control seguro del área para el enemigo. El uso generalizado de drones significa que las líneas del frente nunca están realmente fijas, pero los drones también han incorporado de manera efectiva la llamada retaguardia cercana al propio campo de batalla. Ya pasaron los días en que un ejército podía avanzar en columnas, establecer nuevas posiciones avanzadas y mantenerlas con logística y almacenes seguros que se extendían decenas de millas atrás. Hoy en día, con la vigilancia satelital y de drones y una variedad de misiles y proyectiles de ataque de precisión en operación, la retaguardia cercana ya no es ni de lejos tan segura como solía ser. Para ambos bandos, degradar la logística, interrumpir el mando y control y destruir suministros en la retaguardia cercana es ahora tan prioritario como atacar a las fuerzas en la línea del frente. Hertling afirma que Ucrania se ha adaptado a las nuevas realidades del campo de batalla más rápido y eficaz que Rusia. Su estrategia de emplear drones, ataques de precisión, guerra electrónica y ataques a la infraestructura industrial lejos de las líneas del frente, las sanciones de largo alcance del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, le ha permitido a Ucrania recuperar la iniciativa en la guerra. Como prueba, señala evaluaciones recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, que afirman: las fuerzas rusas experimentaron una pérdida territorial neta en todo el teatro de operaciones en abril de 2026 por primera vez desde la incursión de Ucrania en Kursk en 2024. Ahora, solo un recordatorio rápido para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. En el programa militar damos actualizaciones diarias de los principales desarrollos militares y análisis de su significado. Así que dale al botón de suscribirte para que nunca te pierdas nada. Ahora, dependiendo de dónde obtengas tus noticias, esa cifra del ISW es motivo de cierto debate. La afirmación del ISW sobre la recuperación neta de 72 millas cuadradas por Ucrania en abril ha sido difundida en medios occidentales y ucranianos, pero hasta ahora falta corroboración independiente. El War Tracker de The Economist sugiere que este año Rusia ha sufrido pérdidas territoriales pequeñas pero sostenidas por primera vez desde octubre de 2023, pero sin confirmar la magnitud. Y eso es todo. Por su parte, los rusos están presentando una imagen muy diferente. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, declaró recientemente que las fuerzas rusas habían tomado más de 1000 millas cuadradas de territorio, habían capturado 80 localidades y habían liberado la última localidad restante en la región de Lugansk. Durante 2026, imágenes geolocalizadas parecen corroborar al menos la última parte de esa declaración. Hertling señala que esta gran diferencia en las declaraciones refleja la creciente brecha entre lo que dice el Kremlin y la realidad en el campo de batalla, pero realmente no se sabe qué ocurre. Como hemos explicado, para cualquiera de los dos bandos, describir un territorio como bajo control total hasta que las líneas del frente se hayan movido decenas, si no es que cientos de millas más adentro del territorio enemigo, probablemente sea poco sincero en el mejor de los casos. La mayor parte, en realidad, es una zona gris, donde el control nunca es completamente seguro y las posiciones pueden cambiar de manos, a veces varias veces en el mismo día. Hertling no lo ve así. En su opinión, los altos mandos militares que exageran los éxitos a menudo revelan debilidades institucionales más profundas. En sistemas autoritarios, líderes civiles y militares suelen alterar informes para cumplir expectativas en vez de mostrar la realidad operativa. Con el tiempo, esas acciones distorsionan la toma de decisiones militares y políticas, debilitan la capacidad de adaptación y provocan disfunción estratégica. Esto ocurre en Rusia desde antes de la invasión a gran escala y parece continuar. Probablemente tiene razón, pero es un argumento peligroso. Aunque Rusia ha sido sorprendida varias veces proporcionando lo que los blogueros militares rusos llaman sarcásticamente informes bonitos, Ucrania tampoco ha sido inmune a embellecer sus propios informes. En abril de 2026, los comandantes de la 14ª Brigada Mecanizada Separada y del 10º Cuerpo de Ejército fueron destituidos después de que una investigación revelara que habían ocultado fallas críticas en el suministro. Se encontró a los soldados gravemente desnutridos debido a la falta de comida y agua y se perdieron posiciones. El Estado Mayor General declaró que el mando anterior había ocultado la verdadera situación. Anteriormente, a finales de 2025, los comandantes de la 54ª Brigada Mecanizada y de la 10ª Brigada de Asalto de Montaña fueron despedidos por falsificar sistemáticamente informes. Mintieron sobre mantener posiciones en Seversk, que ya habían abandonado, lo que permitió que las fuerzas rusas capturaran la ciudad con poca resistencia. Desafortunadamente, estos están lejos de ser incidentes aislados.
Como dijo el cineasta ucraniano y comandante de batallón Ole Sentsov al medio Ukrainska Pravda, la cantidad de mentiras en nuestro estado es enorme y en el ejército simplemente tiene un volumen inconmensurable. Según la lógica de Hertling, Ucrania también sería un sistema autoritario como Rusia, pero ese no es su punto. Su punto es que, mientras Rusia miente sobre sus avances territoriales y está dando tumbos, Ucrania sigue evolucionando táctica y operacionalmente. La segunda parte de esa afirmación es sin duda cierta. Como dice Hertling, los comandantes ucranianos saben que no pueden intercambiar indefinidamente proyectiles de artillería, vehículos blindados y soldados contra un enemigo mayor con más reservas. Así que, en lugar de intentar igualar la ventaja cuantitativa rusa, Ucrania se ha orientado cada vez más a atacar las vulnerabilidades del complejo militar industrial ruso en sentido amplio. En lugar de centrarse en el desgaste en la línea del frente, Ucrania ha cambiado a tácticas más asimétricas. Específicamente, al aumentar considerablemente sus reservas de drones de ataque de largo alcance y misiles de largo alcance, cada vez más ha atacado la infraestructura, la logística, la producción de energía, los sistemas de navegación y las instalaciones industriales que sostienen las operaciones de combate rusas. Y parece no haber duda de que estos ataques están causando un gran daño. Un número creciente de videos verificados confirma que cada vez más refinerías de petróleo importantes, depósitos de combustible, instalaciones de explosivos y plantas relacionadas con la producción rusa de drones y misiles están siendo atacadas y con mayor frecuencia. Ataques ucranianos dañaron recientemente la refinería de Kirishi, cerca de San Petersburgo, una de las mayores de Rusia. En las últimas semanas, también han atacado la planta BNIR Progress en Chuvashia, que fabrica sistemas de navegación y de guiado resistentes a la guerra electrónica utilizados en drones y misiles rusos. Y esos son solo dos ejemplos entre muchos. Para Hertling, estos ataques reflejan una recolección de inteligencia cada vez más sofisticada y prioridades de selección de objetivos orientadas a alterar el entramado de la maquinaria militar rusa. Al igual que en Ucrania, las defensas aéreas rusas derriban la gran mayoría de estos drones, pero la gran cantidad de drones que vuelan hacia Rusia en estos días significa que cada vez más de ellos logran alcanzar su objetivo. Y no solo en cualquier lugar, sino en Moscú y San Petersburgo, los lugares más valiosos y mejor protegidos de Rusia. Las evaluaciones de inteligencia occidental afirman que, como resultado, las autoridades rusas han incrementado las medidas de seguridad alrededor de Vladimir Putin y de las instalaciones clave del liderazgo ruso. Algunos informes dicen que los ataques ucranianos, sobre todo en Moscú, han hecho que las autoridades rusas trasladen sistemas de defensa aérea para proteger las instalaciones de la élite dirigente y la infraestructura crítica. Hertling no discute que algunos de estos informes puedan estar algo exagerados, pero sugiere que su precisión, en última instancia, es menos importante que la realidad estratégica más amplia que reflejan. Ucrania ha logrado llevar la guerra al territorio ruso, y puedes verlo en los rostros de los rusos comunes, o más bien, en sus teléfonos. El gobierno restringió el acceso a Telegram en Rusia en un aparente intento de limitar las noticias negativas sobre la guerra. De hecho, te costará trabajo encontrar un solo canal ruso activo donde no se exprese descontento por esta medida. Junto con el alza de costos y una economía muy presionada, esta medida ha empeorado notablemente el ánimo en Rusia. Según la encuestadora estatal rusa Votsoyum, la aprobación de Putin cayó al 65.6% a finales de abril de 2026, marcando el nivel más bajo registrado desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Eso representa una disminución significativa de más de 12 puntos porcentuales desde diciembre de 2025, lo que llevó a la agencia estatal de encuestas a revisar su metodología para suavizar futuros golpes. Claro, esas cifras en encuestas son un sueño para muchos líderes occidentales. Encuestas recientes en Estados Unidos muestran que la aprobación de Donald Trump sigue cerca del 39%, pero con una tendencia a la baja. De los mayores aliados de Ucrania en Europa, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, es el más popular, con una aprobación de solo el 19% y una desaprobación del 76%. Emmanuel Macron de Francia le sigue de cerca, con una tasa de aprobación del 18% y una desaprobación del 75%. El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, cuyo partido laborista fue humillado recientemente en las elecciones locales, probablemente será destituido pronto. Solo el 11% de los británicos cree que ha sido un buen o gran primer ministro, y casi el 60% piensa que ha sido malo o terrible, según una encuesta de YouGov. Aún así, una caída de aproximadamente el 12% para Putin en solo un trimestre es un fuerte indicador de que la estrategia asimétrica de Ucrania está funcionando.
Ahora, Hertling presenta un argumento sólido sobre cómo Ucrania está usando su adaptabilidad y ventajas asimétricas para recuperar la iniciativa. A diferencia de otros comentaristas, él no concluye que esto haya puesto a Ucrania en camino a la victoria ni que la guerra esté por terminar. Rusia sigue siendo peligrosa y capaz de causar una destrucción enorme, afirma él. Reconoce los graves problemas de personal en Ucrania, su total dependencia de la ayuda extranjera para funcionar como Estado y su gran desventaja en una guerra de desgaste. Rusia está sufriendo grandes pérdidas, pero tiene una mayor capacidad para soportarlas simplemente debido a su tamaño, economía y población mucho mayores. Cabe destacar que la evaluación oficial del Pentágono no coincide con Hertling en que Ucrania haya tomado la iniciativa estratégica por sus tácticas innovadoras y adaptabilidad. En su informe de mayo de 2026 al Congreso sobre la Operación Resolución Atlántica, el inspector general especial del Pentágono evalúa que Rusia casi con certeza mantiene un sistema de mando y control más efectivo que Ucrania. También casi con certeza mantiene una mayor capacidad para llevar a cabo maniobras ofensivas persistentes y de alto ritmo, y tiene la ventaja en fuegos directos, logística, generación de fuerzas y protección de fuerzas. Rusia ha alcanzado la paridad en el uso de drones tácticos, aunque Ucrania probablemente conserva una capacidad de inteligencia táctica centrada en el campo de batalla más eficaz que la de Rusia. Aún así, como lo demostraron hábilmente los 300, el Vietcong y los firmes finlandeses en la Segunda Guerra Mundial, la victoria no siempre significa derrotar a tu enemigo en el campo de batalla. Al principio de la guerra, muy pocos habrían predicho que Ucrania seguiría en pie después de 4 años de una guerra agotadora y mortal, pero ahí está, de pie con orgullo para que todos lo vean. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que las escaladas de Ucrania resulten muy mal. Las crecientes presiones en Rusia no provocan más llamados a la rendición ni la destitución de Putin. Por el contrario, están generando llamados crecientes del público y líderes influyentes para una respuesta más dura contra Ucrania. Dado que es muy debatible cuánto más tiene realmente Rusia en su arsenal convencional para asestar tales golpes, existe la ominosa posibilidad de que Rusia recurra a algo más letal, armas nucleares tácticas o incluso estratégicas. La amenaza crece cada día. Una guerra nuclear borraría los principales centros de Ucrania, dejando inhabitable el país y gran parte de Europa, Rusia y Estados Unidos. En una guerra de primicias mundiales, Ucrania logró otra más. Cerca de San Petersburgo se encuentra la base naval de Kronstadt, la sede oficial de la flota del Báltico de Rusia, una base que se suponía intocable. Entonces Ucrania tocó la puerta. Olvida eso. Ucrania destruyó la base en un ataque nocturno con drones, enviando un mensaje claro a Putin. El puerto naval más protegido de Rusia ahora es un objetivo. Y para dejarlo aún más claro, Ucrania golpeó algo en Kronstadt que Rusia nunca podrá reemplazar. Pronto hablaremos de qué se trata. Primero, el ataque. Fue masivo, y es la última señal que Ucrania ha dado de que no hay nada en Rusia que esté a salvo de los drones ucranianos. The War Zone, o TWZ, tiene los detalles en un informe del 3 de junio. Por la noche, drones ucranianos volaron cientos de millas hasta la base naval de Kronstadt. Esta no es cualquier base, es una de las más prestigiosas de todos los activos navales de Rusia, y está ubicada en una ciudad que es tanto la ciudad natal de Putin como la joya de la corona de Rusia, en términos de la imagen que Putin quiere mostrarle al mundo. Los drones de Ucrania acaban de empañar esa joya. Putin debe agradecer al primer centro independiente de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Esa unidad coordinó el ataque y podemos deducir cómo lo hicieron por algunos factores interesantes. Primero, hay imágenes del ataque, lo que indica que podría haber habido un operador local en tierra cerca de la base naval de Rusia, guiando los drones. Esto indica que Ucrania tiene operadores de drones fuera de su territorio o que usó drones con enlace satelital, lo que muestra que la guerra electrónica rusa no logró detenerlos. Ningún escenario favorece a Putin. Ambos le dicen que la base de Kronstadt no es tan intocable como creía. Ucrania pudo haber usado drones de corto alcance en el ataque a la base naval rusa, pero esto parece poco probable. Eso implicaría que Ucrania enviara una nave nodriza cerca de la base para lanzar los drones. Ucrania tiene esa capacidad. Ya han empezado a circular imágenes de cómo Ucrania transforma una aeronave ligera deportiva, Aeropract A-32, en una aeronave de ataque que transporta drones. El 26 de mayo, Forbes informó que Ucrania adaptó sus drones navales para transportar drones FPV hacia un objetivo antes de atacar.
Cualquiera que sea el método específico utilizado, los resultados son los mismos. El primer centro independiente de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacó una base considerada fuera de alcance. Mientras estaban ahí, esos drones destruyeron algo irreemplazable para Rusia. Antes de eso, algunos detalles de la base naval de Kronstadt muestran por qué es tan impresionante que Ucrania haya atacado este objetivo. United 24 Media indica que la base ha sido por mucho tiempo uno de los principales bastiones navales de Rusia y una de las dos bases clave que la flota del Báltico usa para controlar el mar Báltico. A unos 20 kilómetros de San Petersburgo, la base estaría fuertemente protegida. Da a Rusia acceso directo al Golfo de Finlandia, permitiéndole amenazar constantemente el flanco oriental de la OTAN. Rusia usa la base para corbetas, patrulleras, barcos de apoyo y cuenta con instalaciones de reparación y mantenimiento para la flota del Báltico. Recuerda esas instalaciones, pronto volveremos a hablar de ellas. Quizás el papel más importante que juega Kronstadt para Rusia es que es una base de control. Toda amenaza naval que quiera llegar a Rusia por el mar Báltico debe pasar primero por esta base. Eso, más que cualquier otra cosa, es la razón por la que es tan importante para Rusia. Si Kronstadt queda fuera de servicio, las defensas rusas se debilitan. Putin no puede permitirse eso. El líder autoritario de Rusia está desesperado por proyectar poder, especialmente ahora que las ofensivas de primavera y verano de Rusia en Ucrania están fallando. Si Ucrania ataca una base destinada a frenar una invasión de Rusia por el mar Báltico, demuestra al mundo la vulnerabilidad rusa. En los últimos meses, Ucrania se ha especializado en dejar en evidencia a Putin. El 3 de junio, vimos que la base naval de Kronstadt no fue el único objetivo en San Petersburgo atacado por drones ucranianos. Las explosiones bálticas de Ucrania son parte de una campaña en San Petersburgo que parece diseñada para humillar a Putin. Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores centros de exportación de petróleo de Rusia. Esa terminal es clave para la logística rusa y las exportaciones de combustible, según CNN, por lo que su pérdida causará grandes problemas a los secuaces de Putin en el frente. Los ataques en San Petersburgo no solo buscaban dañar activos navales e infraestructura petrolera rusa. El momento fue impecable. Los drones de Ucrania llegaron el día en que iniciaba el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, evento de varios días. El evento anual, que ha sido llamado el Davos ruso, recibe a miles de asistentes de todo el mundo y tradicionalmente tiene a Putin como orador principal hacia el final del evento. El 3 de junio, San Petersburgo debía ser un símbolo del poder económico ruso. En vez de eso, el aire se llenó de humo y solo se hablaba de los drones ucranianos, no de los intentos de Putin por forjar relaciones económicas. El líder de Rusia acaba de quedar en ridículo. Quizá asista al foro, pero no podrá evitar la vergüenza que Ucrania le causó. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que Ucrania estuvo detrás de estos últimos ataques. Volodymyr Zelensky declaró que hay resultados positivos de los ataques de largo alcance realizados por soldados del SSU, fuerzas de sistemas no tripulados, operaciones especiales, inteligencia de defensa y guardia fronteriza de Ucrania. Se enfocó en la terminal petrolera de San Petersburgo, aunque el presidente de Ucrania afirmó vagamente que también se alcanzaron objetivos exclusivamente militares en la base de Kronstadt. Eso es quedarse corto. Lo ocurrido en Kronstadt es lo más destacado de los ataques de Ucrania en San Petersburgo. Esto se debe a algo específico que está en llamas por los drones de Ucrania. Ese elemento es insustituible para Rusia y antes fue clave para que los barcos de la flota fantasma en el Báltico llegaran a sus destinos. Antes de contar qué atacó Ucrania en Kronstadt, una nota rápida. Este es el programa militar, donde te damos la historia completa, no solo titulares. Si te está gustando lo que ves, asegúrate de suscribirte para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. En lo profundo de la base naval de Kronstadt había un barco. La corbeta rusa Boyki estaba en reparación en la base antes de regresar al Báltico, donde podría seguir siendo la amenaza que Putin busca en la región. Eso ya no sucederá. Aunque el barco ruso estaba oculto en una base considerada impenetrable, Ucrania lo halló y sus drones lo atacaron. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, ha proporcionado imágenes que muestran que Ucrania alcanzó exactamente el objetivo previsto en Kronstadt el 3 de junio. Las imágenes están grabadas desde la perspectiva de los drones que se aproximaban, como explicó TWZ, y muestran que no uno, sino dos de los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania lograron impactos directos en el Boyki. Para lograr esos impactos, los drones ucranianos debieron penetrar profundamente en la base de Kronstadt y superar las defensas aéreas rusas para llegar al dique seco.
Y lo que vemos cuando los drones alcanzan sus objetivos son explosiones que indican que la corbeta rusa no volverá a navegar pronto. El segundo ataque parece haber causado todo el daño. Euromiden Press informa que el segundo dron ucraniano impactó directamente el centro de la corbeta rusa, causando un gran incendio en el puente del Boyki. El incendio no es la noticia principal. Ucrania atacó el mástil central del Boyki, donde están los equipos electrónicos más valiosos del buque de guerra. La corbeta rusa tiene un radar de vigilancia aérea F-2 que acaba de incendiarse debido a los drones de Ucrania. Cuenta con sistemas de guerra electrónica, navegación y un radar de misiles guiados Monument A, todos almacenados justo donde los drones de Ucrania atacaron. Ucrania puede que no haya hundido el Boyki, pero prácticamente es como si lo hubiera hecho. Sin ese equipo, el barco está prácticamente inservible, al menos en cuanto a su utilidad para la flota del Báltico. El Boyki ya no ve y perdió el equipo que debía ayudarlo a detener estos ataques desde el inicio. Es un blanco fácil, un barco ya dañado que acaba de quedar completamente fuera de servicio por quién sabe cuánto tiempo. Las imágenes satelitales que han salido a la luz nos muestran que Rusia no tiene ninguna esperanza de ocultar el daño. Las imágenes muestran a bomberos intentando apagar el incendio en el barco. El puente y la torre están ennegrecidos por el fuego y parecen colapsados parcialmente. Ahora, no es como si el agua que se está usando para apagar el incendio fuera a ser muy buena para cualquiera de los componentes electrónicos en el centro del Boyki que lograron sobrevivir al incendio que causaron los drones de Ucrania. Rusia tendrá muchas reparaciones de corbetas pronto. Es muy probable a estas alturas que Rusia abandone por completo al Boyki, especialmente si el daño que causaron los drones de Ucrania resulta ser más extenso de lo que hemos visto hasta ahora. Para Rusia, perder el Boyki será un gran problema para su postura en el Báltico. En su mejor momento, este es un barco peligroso. La nave es una de las más modernas de Rusia, ya que es una de las corbetas clase Proyecto 2030-80 Strela Gushi que Rusia diseñó para ser un todoterreno en el agua. El Boyki puede enfrentar amenazas de superficie, submarinas y aéreas, y opera en la flota del Báltico desde 2013. La razón por la que estaba en la base naval de Kronstadt, en primer lugar, no tenía nada que ver con que hubiera sido dañado en el cumplimiento del deber. El Boyki ingresó en febrero a la base para mantenimiento tras más de 10 años en el mar. Lo que se suponía que sería una reparación rápida se ha convertido en una pesadilla para Rusia. Ese buque, equipado con cañones de 100 milímetros, misiles antibuque KH-35 y un sistema de defensa aérea Redut, va a pasar mucho más tiempo en Kronstadt de lo que Rusia anticipaba. Esto afectará gravemente a la flota del Báltico, pero es un problema mayor para los buques de la flota Sombra que cruzan el Báltico cargando petróleo que Rusia vende a otros países. Brovdi dice que el Boyki tenía una historia fascinante de viajes y aventuras por las fronteras de la OTAN junto a la flota Sombra. El barco escoltaba a los petroleros sospechosos que Rusia usaba para transportar petróleo y gas y realizar guerra híbrida contra la OTAN, como sabotaje de cables submarinos y lanzamiento de drones en territorio aliado. La pérdida del Boyki afecta más que solo a Rusia. Es una ventaja para la OTAN al intentar frenar que Rusia use la flota Sombra para evadir sanciones. Esa flota lo es todo para Putin. Según el Royal United Services Institute, Rusia ha gastado al menos $14.000 millones para crear su flota de barcos sospechosos, generando miles de millones más en ingresos petroleros gracias a su uso. Japan Forward afirmó que los impuestos generados por estos barcos aportan hasta el 40% del presupuesto de guerra de Putin en Ucrania. Si la flota fantasma se detiene, su maquinaria bélica colapsa. Eliminar una corbeta que protege los petroleros de Putin es un gran paso. Lo que Ucrania hizo aquí no solo humilla a Rusia. Esto abre oportunidades para incautar barcos de la flota Sombra. La OTAN ya mejora su estrategia para retener los buques petroleros de Putin. 2 días antes del ataque de Ucrania en el Báltico, se informó que Francia interceptó el petrolero Tagore a 400 millas náuticas de su costa atlántica. Además de esa, ha habido varias interceptaciones que han afectado a la flota Sombra de Putin. Ahora que el Boyki ya no está disponible para ahuyentar a posibles interceptores, podríamos empezar a ver que más embarcaciones de la flota Sombra sean capturadas. Tal vez acaba de surgir una nueva estrategia. Ucrania destruye la flota del Báltico rusa y sus aliados detienen más barcos de la flota Sombra para frenar la venta de petróleo. Rusia querrá reemplazar al Boyki lo antes posible, pero ahí radica un gran problema. El barco es prácticamente insustituible. Rusia solo construyó 6 de los barcos del proyecto 20.380 en primer lugar, y no parece estar construyendo más. Si Putin va a enviar una corbeta comparable al mar Báltico, tendrá que hacerlo debilitando otra parte de la marina rusa.
Y dependiendo de cuán extensos sean los daños causados por los drones ucranianos, es posible que Rusia no pueda reparar el Boyki, que ahora está averiado en su base más importante del Báltico. La electrónica atacada por Ucrania es preocupante. Rusia, afectada por decenas de miles de sanciones occidentales, probablemente tendrá dificultades para obtener componentes de reemplazo para esa electrónica. Sin embargo, otro elemento en juego es Ucrania, específicamente los constructores navales de Ucrania. Aunque es de las incorporaciones más recientes a la Marina rusa, el proyecto 20.380 no es un barco ultramoderno. Euromiden Press señala que la embarcación usa motores ineficientes y sistemas de propulsión deficientes, sugiriendo que Rusia ha mezclado tecnología soviética con más electrónica para que sus corbetas parezcan más modernas de lo que son. Ahora adivina qué país estaba fabricando los motores que se usan en las corbetas del proyecto 20.380 hasta 2014. Fue Ucrania, y desde que Rusia comenzó su campaña inicial de agresión contra Ucrania en 2014, no ha habido nuevos motores del proyecto 20.380 entrando a la Marina de Putin. Combina eso con el hecho de que la industria de construcción naval de Rusia ahora es un completo desastre. Defense 24 señala que la mayor parte de la Marina rusa está compuesta por buques de guerra de la era soviética, y la demanda de nuevas embarcaciones es tan alta que los constructores navales rusos no pueden ni acercarse a satisfacerla. Rusia no se ayuda a sí misma en este aspecto. Casi todos los fondos destinados a la Marina del país se invierten en el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, dejando a los buques de superficie gravemente desfinanciados. Si Ucrania inutilizó el motor del Boyki, solo significará una cosa: la corbeta rusa no volverá a navegar en el Báltico. Cuando dijimos que Ucrania había atacado algo insustituible, nos referíamos a eso. No es que el Boyki sea una maravilla tecnológica que a Rusia le costaría mucho replicar. La construcción y financiamiento naval en Rusia están tan desordenados que un barco, normalmente fácil de reparar o reemplazar, quedará abandonado en el dique seco de una base naval por meses o incluso años. Otra humillación para Putin tras su desastre en San Petersburgo, lo que resalta la importancia de los ataques bálticos de Ucrania. Aunque Ucrania destruyó un buque de la flota del Báltico, lo más importante para ellos es el simbolismo. Mientras Putin intentaba inaugurar uno de los eventos económicos y geopolíticos más importantes del calendario ruso, de lo que se hablaba en la ciudad no eran los acuerdos que se estaban haciendo, sino las columnas de humo, los incendios voraces y los barcos averiados a solo unos kilómetros de distancia. Ucrania recordó oportunamente que la guerra iniciada por Putin ha vuelto a Rusia. No hay forma de escapar, y aunque Zelensky dice que Ucrania no sigue los movimientos de Putin tras los ataques en San Petersburgo, no se puede negar el momento en que sucede. Esto no fue coincidencia. Ucrania eligió el momento ideal para dejar fuera de combate al Boyki. Mientras trata de superar la vergüenza, la principal preocupación de Putin es que surgió un nuevo frente en la guerra. La región del Báltico, antes segura de ataques ucranianos, ahora está abierta a los ataques. Con este ataque, Ucrania demostró que sus drones pueden volar cientos de kilómetros y alcanzar regiones muy protegidas de Rusia con impactos directos. Vendrán más. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dice que el país ahora tiene drones que pueden volar hasta 3.500 kilómetros, lo que es lo suficientemente profundo como para poner el lejano oriente de Rusia en la línea de fuego. En Rusia ya no hay lugares seguros, y eso aterrorizará a Putin. No puede atacar Ucrania a distancia y pensar que no habrá represalias. Eso es aún más cierto en el mar Báltico. Durante años, Ucrania ha centrado sus esfuerzos en lo que se supone que es la ventaja naval de Rusia en el Mar Negro. Ucrania tuvo éxito. Un tercio de la flota del Mar Negro está fuera de servicio y el resto se ha ocultado, perdiendo relevancia en el proceso. Con el Mar Negro controlado, el Báltico es prioridad. Se abrió un nuevo frente norte a cientos de kilómetros de las líneas del frente en Ucrania. Ahora, cualquier barco de la flota del Báltico que entre al puerto sabe que puede ser atacado por drones ucranianos. Los barcos de la flota fantasma tendrán el mismo riesgo. Cada vez que intentan abastecerse, lo hacen sabiendo que el petróleo que transportan podría terminar incendiándose. Putin ahora tiene un dilema en el mar Báltico. El intocable se ha convertido en un objetivo, y no hay nada que Putin pueda hacer al respecto, salvo intentar reforzar más las defensas que acaban de demostrar que no pueden hacer nada para detener los drones de Ucrania. Debía ser una muestra de poder. El Davos ruso. Oportunidad para que Putin conviviera con líderes y figuras económicas mientras repetía discursos sobre la fortaleza rusa. Pero Ucrania acaba de convertirlo en una humillación. La ciudad natal de Putin, San Petersburgo, arde en la víspera de un foro económico que significa todo para el líder ruso. Leningrado ha quedado en llamas. Todo lo que Putin puede hacer es mirar. Y si es honesto consigo mismo, Putin sabrá que se merece todo esto y mucho más,
Para Ucrania, esto no se trataba solo de avergonzar a Putin en el escenario mundial. Se trataba de venganza por una masacre rusa imperdonable. La mañana del 3 de junio debía ser especial para Putin. Pasaría la mañana preparándose para uno de los eventos más importantes en el calendario ruso, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, o SPIEF. Putin ha mantenido este foro activo durante toda la invasión a Ucrania y la edición de 2026 será la quinta en guerra. Este es un evento con una profunda historia, una exposición emblemática del poder ruso que fue creada en 1997 y desde 2006 se ha realizado específicamente bajo los auspicios del presidente ruso, donde puede ser utilizado como un mecanismo para que Putin forje relaciones y fortalezca la economía de Rusia. Las cifras te dicen todo lo que necesitas saber sobre por qué Putin le da tanta importancia a este evento. No es solo que el SPIEF se realice en San Petersburgo, ciudad natal de Putin, aunque eso siempre le dará un lugar especial en el oscuro corazón del presidente ruso. Este es un evento que, según el sitio web oficial del SPIEF, recibió a 24.200 personas de 144 países en su edición de 2025. Se supone que ese año, el SPIEF resultó en la firma de 1.084 acuerdos por un valor total de alrededor de 87.8 mil millones de dólares y recibió a más de 1.300 expertos y ponentes. El SPIEF no es una exposición cualquiera. Es crucial para Putin al intentar mostrar que Rusia sigue siendo una potencia económica global. Y el SPIEF de 2026 va a ser aún más importante de lo habitual. Entre los invitados de más de 130 países, según informa la BBC, hay una delegación estadounidense discreta presente. La delegación es pequeña pero significativa. Un miembro de la administración Trump asistirá, siendo la primera vez en años que un representante de Estados Unidos va al evento, informa Kyiv Independent. Te contamos todo esto para dejar en claro que el SPIEF de 2026 lo es todo para Putin. Ucrania lo sabía. Y en la misma mañana en que Putin se levantó de la cama e intentó prepararse para reunirse con líderes empresariales y delegados de todo el mundo, Ucrania atacó en lo más profundo del corazón de San Petersburgo. La mañana del 3 de junio, San Petersburgo despertó entre fuego, humo y ataques de drones ucranianos. Putin esperaba que la guerra que inició no se discutiera. Ahora, más de 20.000 asistentes solo hablarán de esa guerra. Las columnas de smog en San Petersburgo recuerdan que la guerra de Putin sigue, aunque busque congraciarse con las élites globales. El presidente de Rusia fue humillado. Un hombre que intenta ocultar el daño que Ucrania le está causando a su país, solo observa cómo desmantelan su patria. Ucrania no mostró piedad mientras sus drones llovían sobre San Petersburgo durante las primeras horas del 3 de junio. Según el Kyiv Post, el objetivo principal era la terminal petrolera JSC de San Petersburgo, una de las mayores instalaciones de manejo de petróleo del noroeste de Rusia. Un análisis de videos y testimonios realizado por Astra confirmó que este fue el sitio de la humillación de Putin, y Ucrania eligió el objetivo perfecto para atacar justo cuando Rusia debía mostrar fortaleza económica y cerrar acuerdos comerciales. La terminal en llamas está a solo 17 kilómetros del centro de convenciones Expo Forum, donde se está llevando a cabo el SBF 2026. Eso es tan intencional como todo lo que hace Ucrania. Así, ninguno de los asistentes podrá evitar la imagen del humo de la terminal petrolera JSC de San Petersburgo. Putin no podrá afirmar que aquí todo sigue como si nada. Quienes intentan cortejar ven por sí mismos lo que la invasión de Putin trae a Rusia. Económicamente, el puerto en llamas también es vital para Rusia. The Kyiv Independent informa que su capacidad es de 12.5 millones de toneladas al año, siendo una de las terminales de almacenamiento y exportación de combustible más grandes de Rusia. Los productos petroleros llegan por tren, río y carretera para exportarse a todo el mundo, quizá a varios países presentes en el SBF 2026. Quizás delegados del SBF 2026 pensaban hacer acuerdos petroleros con Putin. Ahora tendrán que reconsiderarlo. No puedes confiar en Rusia para cumplir promesas petroleras cuando tienes la imagen de un puerto en llamas en la mente. Rusia está en modo de control de daños. Alexander Drozdenko, gobernador del Oblast de Leningrado y figura clave para Putin en controlar la narrativa sobre su ciudad natal, ya busca transformar la humillación de Putin en un éxito ruso. Afirma que las defensas aéreas de San Petersburgo repelieron el ataque de Ucrania, primero reportando 3 drones y luego 30. A nosotros nos parece que alguien no puede ponerse de acuerdo con su propia versión de los hechos. ¿Será que los números están aumentando porque Drozdenko tiene que encontrar una manera de explicar por qué hay tanto fuego y humo en San Petersburgo? No nos sorprenden las afirmaciones de Rusia sobre interceptar todos los drones que Ucrania envía a territorio ruso.
Drozdenko, al menos, fue lo suficientemente inteligente como para no afirmar que los restos de drones simplemente cayeron exactamente en los objetivos que Ucrania quería atacar. Aunque lo hubiera hecho, no habría cambiado nada. Sus afirmaciones sobre interceptaciones no ocultan la realidad visible para los asistentes al SBF 2026. Esa realidad ya se difunde en todas las redes sociales rusas. El canal de Telegram Toronto TV compartió un compilado de la catástrofe que Ucrania le causó a Putin. Videos muestran las consecuencias. Se observan 3 columnas de humo saliendo de la terminal petrolera JCS Petersburgo, señalando que drones ucranianos lograron impactos directos. Otro muestra un gran incendio en la terminal, esparciendo humo por todas partes. En el video se oyen las defensas aéreas rusas disparando, y tras cesar los disparos aún se percibe el zumbido de un dron ucraniano. En otro video, vemos el primero desde otro ángulo. Es enorme, imposible de ignorar, un monumento a la magnitud del ataque de Ucrania contra la ciudad natal de Putin. El canal de Telegram también comparte otro dato interesante. A las 6 a.m. del 3 de junio, autoridades de Leningrado reportaron un ataque con 50 drones. Nadie en Rusia se pone de acuerdo con las cifras. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no dudó en lanzar más huevos para unirse a los que ya caían sobre Putin. Mientras los aliados del presidente ruso manipulan sus narrativas, Zelensky confirmó en Telegram que Ucrania estuvo detrás del ataque y que fue tan exitoso como muestran las imágenes. Nuestros soldados del SBU, SBS, SSO, GUR y la Guardia Fronteriza logran buenos resultados con operaciones de largo alcance. Zelensky declaró que esta noche se alcanzaron objetivos importantes en territorio ruso, incluyendo la terminal petrolera de San Petersburgo. Zelensky declaró que hay unos 1.100 kilómetros desde la frontera estatal de Ucrania hasta esta instalación de la industria petrolera rusa, que apoya la guerra. Es echarle un poco más de sal a la herida de Putin. La mención de los 1.100 kilómetros es tan intencional como todo lo que Ucrania hizo en San Petersburgo. Es un mensaje para Putin y los asistentes a su conferencia económica. Los drones ucranianos pueden viajar lejos y golpear fuerte. Ningún lugar en Rusia es seguro, ni siquiera la ciudad joya elegida por Putin para recibir a decenas de miles de personas. Pero quizás las señales más grandes de que las cosas han salido muy mal en SBF 2026, como si el incendio furioso y el humo inconfundible no fueran suficientes, es lo que ha estado ocurriendo en el aeropuerto Polkovo de San Petersburgo. Rusia se vio obligada a activar en el aeropuerto el plan de seguridad Kova, según el Kyiv Post, en un aeropuerto que iba a recibir a algunos asistentes de SBF 2026. Las interrupciones de vuelos abundan. Más de 10 vuelos de salida han sido retrasados o cancelados. Los que llegaron al aeropuerto antes de la conferencia notaron el pánico y saben que, si Ucrania sigue atacando, podrían quedar atrapados en San Petersburgo más tiempo del previsto. De nuevo, es el mensaje. Esta es la realidad de la guerra de Rusia. El verdadero humo que se esconde detrás de las cortinas de humo que Putin y sus compinches crean. Y no se equivoquen, Ucrania quiere que quienes se dirigen al SBF 2026 sepan que puede haber más ataques y lo sabrá. El Kyiv Independent informa que el SBU de Ucrania publicó un comunicado tras el ataque, en el que tuvo un papel devastador. Por lo tanto, un futuro estable espera en forma de incendios regulares en refinerías de petróleo, depósitos de petróleo y terminales a través de los cuales el Kremlin gana petrodólares para financiar su agresión, dijo el SBU antes de emitir su advertencia. Cuanto más tiempo Rusia elija la guerra sobre la paz, con mayor frecuencia, las instalaciones que la sostienen arderán en llamas. En otras palabras, hoy arde la terminal petrolera JSC de Petersburgo, y pronto llegarán más drones para mantenerla en llamas. Lo que vimos en San Petersburgo fue para humillar a Putin. Eso quedó claro. Pero también fue más que eso. Ucrania acaba de incendiar la ciudad natal de Putin porque quería venganza. Rusia hizo algo tan diabólico que era necesario responder. Más de 20.000 personas ahora verán cuál fue esa respuesta. Pero antes de decirte por qué Ucrania necesitaba venganza, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para darle al botón. Los ataques de Ucrania del 3 de junio son solo los más recientes en una serie de humillaciones que el presidente de Rusia ha soportado en mayo. El mes comenzó con el sombrío desfile del Día de la Victoria 2026, que se llevó a cabo bajo la amenaza de ataques con drones, lo que obligó a que lo que se suponía sería otra demostración de poder ruso se convirtiera en un evento deslucido en el que Rusia no mostró ninguno de los equipos que normalmente deberían ser el punto culminante del día. Los ataques ucranianos al petróleo ruso han causado escasez de combustible en Crimea, donde ahora limitan el suministro en gasolineras por incendios en refinerías. Antes del 3 de junio, Putin ya tenía problemas para mostrarse seguro ante empresarios internacionales, mientras su gente se quejaba de drones sobre sus cabezas.
Pero la humillación fue solo la primera parte del objetivo de Ucrania el 3 de junio. La segunda fue la venganza. Para entenderlo, veamos lo que Rusia hizo el 2 de junio. Rusia eligió ese día para lanzar un devastador ataque combinado de misiles y drones en toda Ucrania. Al Jazeera informa que el conteo final de proyectiles fue de 656 drones y 73 misiles, que en conjunto tuvieron como objetivo Kyiv, junto con las ciudades de Dnipro, Kharkov, Poltava y Zaporilla. Ucrania hizo lo que pudo para detener la ofensiva. Las defensas aéreas del país actuaron admirablemente, derribando 602 de los drones y 40 de los misiles rusos. Sin embargo, Rusia intentaba causar el mayor daño posible con este ataque. El Consejo Atlántico reporta que más de 30 de los 73 misiles lanzados fueron balísticos, haciendo del 2 de junio uno de los mayores ataques balísticos de Rusia a Ucrania desde la invasión de Putin. El daño era lo que Rusia quería lograr, y el daño es lo que Rusia consiguió. Solo que Putin no ordenó atacar la infraestructura, fue tras los civiles de Ucrania. Al Jazeera informa que al menos 22 personas murieron y decenas resultaron heridas por el ataque ruso. El Consejo Atlántico estima más de 100 víctimas, afirma que el ataque ruso del 2 de junio es una escalada en la campaña contra civiles ucranianos. Eso ya ha resultado en 15.850 muertes y 44.809 heridos hasta finales de abril, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al igual que el SBF, esta fue otra forma en que Rusia proyectó poder. El foro interrumpido por Ucrania mostraba la fortaleza económica de Rusia, mientras que el ataque del 2 de junio buscó aterrorizar, demostrando que Rusia puede atacar ciudades ucranianas con misiles balísticos y matar civiles. Como suele pasar con Rusia, la intención y la realidad no coinciden. Putin busca parecer fuerte, pero el 2 de junio solo muestra su desesperación. La invasión terrestre rusa se desmorona, aunque Putin recibe a muchos dignatarios extranjeros en San Petersburgo. Aunque Rusia lanzó una ofensiva de primavera y verano para derrocar a Ucrania, en los primeros 5 meses de 2026 no logró avances en el campo de batalla, y los títeres de Putin sufren pérdidas de unas 35.000 al mes. Estos reveses han debilitado los intentos del régimen de Putin de mostrar la victoria rusa en Ucrania como inevitable. En cambio, el ambiente dentro de Rusia ahora parece estar cambiando para peor, con cada vez más personas cuestionando la sensatez de la invasión y dudando si Putin todavía puede lograr de manera realista sus objetivos maximalistas en Ucrania, informa el Consejo Atlántico. El 2 de junio buscaba devolver a Rusia a la cima y demostrar al mundo, antes de la SBF 2026, que sigue siendo la fuerza que Putin dice ser. Putin solo logró que Ucrania tuviera más motivos para atacar su ciudad natal. Cada civil que matan los misiles y drones de Rusia le da a Ucrania la motivación para hacer sufrir a Putin. La humillación de que Rusia no pueda detener un ataque a infraestructura clave en una de sus ciudades más valiosas ya es grave. Como dice John Foreman, exagregado de defensa del Reino Unido en Moscú y Kiev, al Kyiv Independent, en vez de proyectar victoria y fortaleza, sucede lo contrario y los asistentes lo notarán. Pero quizá más importante que el mensaje para quienes asisten al SBF 2026 es el resultado. Arde más petróleo ruso en una terminal de exportación. Eso significa que se vende menos petróleo, lo que resulta en menores ingresos petroleros que el Kremlin puede grabar. En realidad, se trata de debilitar a Rusia en el frente. Cortar la arteria económica que pasa por San Petersburgo influye en eso. El momento permitió que Ucrania diera un doble golpe de venganza y humillación que Putin solo puede aceptar. Ahora, aquellos que han prestado atención a cómo Ucrania lleva a cabo ataques de largo alcance contra Rusia, pueden encontrarse haciéndose una pregunta. ¿Y qué hay de los otros ataques? Si esa pregunta cruzó por tu mente, eres muy astuto. Destruir la terminal petrolera en San Petersburgo fue impactante, pero Ucrania ha mostrado que no limita sus drones de largo alcance a un solo objetivo en Rusia. La terminal petrolera JCCC de San Petersburgo fue uno de varios sitios atacados el 2 y 3 de junio. Según Pravda, drones ucranianos llegaron al Oblast de Tambov en Rusia, a casi 600 kilómetros del frente. Esos drones lograron impactos directos en una planta de fabricación en Michurinsk, que fabrica equipos usados en aviones rusos y sistemas de control de misiles. Específicamente, la planta produce sensores MP-95 que se utilizan en los misiles de crucero Kacha-101 de Rusia, así como giromotores que son necesarios para los sensores usados en el misil Kacha-59. Vemos el propósito de nuevo. Rusia usó misiles y aviones para matar civiles el 2 de junio. La respuesta de Ucrania fue eliminar una de las plantas responsables de fabricar el equipo que este tipo de armas necesita para hacer posibles esos ataques.
Además, Pravda informa que autoridades rusas aseguran que sus defensas aéreas han derribado más de 20 drones ucranianos en la región de Moscú desde la noche del 2 de junio. Otro mensaje para Putin. Aunque gran parte del daño ocurrió en su ciudad natal, Ucrania quiere recordarle que sus drones pueden alcanzar el centro del poder del presidente. Ahora, la joya de la corona de Rusia arde, y mientras Putin intenta dar su tradicional discurso principal, sabrá que el Davos ruso es un fracaso. Las llamas y el humo ya se han visto. Los asistentes a la conferencia saben que cualquier intento de Putin por proyectar fuerza es una mentira. Una ciudad a más de 1000 kilómetros de Ucrania acaba de ser atacada. Eso significa que nada en Rusia está a salvo, y ahora todo el mundo lo sabe. Francamente, bolas de fuego en las principales ciudades de Rusia no son novedad para Putin. Lo que acabamos de ver en San Petersburgo es uno de muchos ejemplos de la campaña de largo alcance que Ucrania está intensificando contra Rusia en 2026. Hace unas semanas, Ucrania hizo algo similar. Tras un brutal ataque en Kiev que dejó 24 muertos, Ucrania atacó en el interior de Moscú. Guinness va a tener que crear un nuevo libro. ¿Por qué? Ucrania sigue logrando lo imposible, rompiendo récords por todos lados mientras Rusia se desmorona. Los vehículos se destruyen más rápido de lo que Putin imagina. Las refinerías arden por toda Rusia, mientras Ucrania lanza un número récord de ataques. Los récords siguen listos para ser superados, mientras Ucrania se fortalece. Rusia odia todo esto, pero no puede hacer nada al respecto. Empezamos con el récord logístico, ya que este será clave y afectará todos los planes de ofensiva de primavera y verano de Putin. En un informe del 31 de mayo, Euromaidan Press informa que Ucrania estableció un récord diario histórico de vehículos rusos destruidos. Ese récord se estableció el 29 de mayo y es de 483 vehículos rusos. El Estado Mayor de Ucrania proporcionó los detalles en una publicación de Facebook donde señaló que estos vehículos son autos, camiones y transportes de combustible que normalmente operan detrás de las líneas del frente para mantener en funcionamiento las operaciones logísticas de Rusia. Para empeorar la situación, Ucrania también destruyó 2 tanques rusos y 7 vehículos blindados de combate. Podría decirse que el récord es técnicamente de 492 vehículos destruidos. Ucrania se conformará con 483 puestas a min. Ucrania ha roto este récord varias veces en 2026, mostrando su creciente eficacia para golpear a Rusia a media distancia. Sobre los datos mensuales, ahora vemos cuánto ha crecido la campaña de Ucrania. En un informe del 1 de abril, United 24 Media señaló que Ucrania había destruido 3.545 vehículos militares de Rusia en 31 días. Ese mes, Ucrania también registró su entonces récord de 210 vehículos destruidos en un solo día, el 27 de marzo. Si avanzamos hasta mayo, vemos que las cifras se duplicaron con creces. La cifra diaria que mencionamos es 2.3 veces mayor que el récord del 27 de marzo, un logro fenomenal para Ucrania. Pero mientras se producía este video, llegó una noticia de última hora. Si pensabas que el 29 de mayo fue malo para Rusia, Ucrania lo volvió a hacer para cerrar mayo con estilo. El 31 de mayo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó nuevas cifras diarias de bajas. Putin ya estaría dolido después de ver que Rusia había perdido otros 1.560 de sus soldados ese día. Pero si revisamos rápidamente los números de vehículos motorizados y camiones cisterna, vemos algo notable. 524 menos en un solo día. A Ucrania le tomó solo 2 días superar el récord que estableció el 29 de mayo por 41 vehículos. Esto significa que las pérdidas récord de vehículos rusos el 29 de mayo no fueron aisladas. Forman parte de un patrón que Ucrania crea intencionalmente y pronto conocerás. Además, en mayo, Ucrania rompió su récord diario de destrucción de vehículos. Superó por mucho su récord mensual de destrucción de vehículos rusos. El analista militar Alexander Kovalenko dice que Ucrania ha destruido 7.704 vehículos en mayo y que el total probablemente superará los 8.000 para el final del mes. Incluso si asumimos que 7.704 es la cifra final, eso es 2.17 veces más alto que lo que vimos en marzo. Y también contribuye en gran medida a las pérdidas acumuladas totales de vehículos de Rusia, que suman 100.713 desde que Putin lanzó su invasión en febrero de 2022. Esta aceleración es tan rápida que enorgullecería a Usain Bolt. Como Ucrania ha estado rompiendo récords de destrucción de vehículos por todos lados desde marzo, es casi como si hubiera algún tipo de campaña que estuviera animando a los operadores de drones ucranianos a atacar vehículos rusos en la retaguardia cercana. Estamos siendo sarcásticos. Definitivamente hay una campaña y hasta tiene nombre: el programa de bloqueo logístico.
El 27 de mayo, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, anunció el lanzamiento oficial del programa de bloqueo logístico. Los detalles explican por qué Ucrania rompe récords destruyendo vehículos rusos. Fedorov creó el programa para enviar más fondos a las unidades que atacan la logística rusa tras las líneas del frente. En su primera fase, el programa dará $113 millones a brigadas que destruyan depósitos rusos, rutas de mando, líneas de suministro y activos logísticos como vehículos. Las transferencias de dinero ya se habían realizado cuando Fedorov anunció el programa. 2 días después, se estableció un nuevo récord. ¿Coincidencia? Creemos que no. En la segunda fase, el Ministerio de Defensa de Ucrania planea abrir un sistema de licitaciones centralizado para adquirir sistemas de ataque de alcance medio que permitan romper estos récords. Las licitaciones deberían dar resultados en verano, apoyándose en que Ucrania ya cuadruplicó, en los últimos meses, la destrucción de la logística y la infraestructura militar rusas en la retaguardia cercana. Este es uno de los desarrollos operativos más importantes recientes. Es la formalización de lo que Ucrania quiere lograr. Ataques a gran escala, mayor ambición, la destrucción total de la logística rusa a un nivel que Putin nunca habría imaginado. El programa de bloqueo logístico logró un récord solo 2 días después de hacerse oficial y apostamos que el récord del 29 de mayo será superado pronto. Por ahora, estamos viendo el impacto en el terreno de varias maneras. Está el impacto directo, por supuesto. No se necesita mucho esfuerzo para encontrar vehículos rusos ardiendo sobre el terreno estos días. La mayor evidencia de las acciones de Ucrania es el cierre del corredor terrestre entre Crimea ocupada y Donetsk, tras una serie de ataques ucranianos de alcance medio que destruyen numerosos vehículos rusos. La carretera Manhush-Badiansk está cerrada a todo el tráfico desde el 31 de mayo, lo que muestra que Rusia niega el acceso a caminos ocupados a su propia gente. El tráfico desviado usa una ruta alternativa en la costa, que ya está congestionada. Y según Forbes, Ucrania ha estado intensificando sus ataques en todos los territorios ocupados del sur, siendo lo más destacado más de 125 ataques realizados contra el corredor terrestre que conecta Crimea y Donetsk. No hay confirmación oficial de que sea otro récord, pero la magnitud de estos ataques comparada con lo anterior sugiere que sí. No es coincidencia que Ucrania hiciera el espectáculo de fuego en ese tramo de carretera hoy cerrado que destruyó cisternas, camiones y un remolque días antes, según la prensa Euromaidan. También se han atacado tramos de carretera entre Budiansk, Tsankoy y Melitopol. Estos son solo algunos ejemplos. Sería interminable enumerar cada ataque ucraniano que llevó a este mes récord. Aunque los vehículos rusos arden y la logística trasera se destruye, los problemas en el frente son los que realmente afectan a Putin. La logística rota crea problemas para las tropas. De hecho, varios de ellos, empezando por dificultar los intentos de Rusia de enviar soldados a las líneas del frente. Eso es según Ukrinform, que dice que los ataques récord de Ucrania a lo largo de las líneas del frente y cerca de la retaguardia han hecho increíblemente difícil para Rusia transportar personal al frente. El medio señala un informe del 27 de mayo del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, que dice que los ataques de alcance medio están inhibiendo activamente la capacidad de Rusia para transportar personal a las líneas del frente, así como para abastecer y mantener posiciones en la línea del frente, lo que reduciría significativamente el número de reservistas adicionales que siquiera podrían llegar a las líneas del frente, donde podrían impactar las operaciones terrestres rusas bajo las condiciones actuales. Según el ISW, el uso inteligente de drones por parte de Ucrania para destruir vehículos y nodos logísticos también le está dando la ventaja táctica en algunas regiones del frente, lo que a menudo prepara el escenario para los brutales contraataques que Ucrania ha estado realizando durante toda la primavera. Así que la ofensiva de Rusia se está debilitando y sus defensas se están desmoronando. Tampoco le va bien transportando combustible. Ucrania destruyó camiones cisterna de combustible en el corredor terrestre entre Crimea y Donetsk. Eso no es una elección aleatoria de objetivos. El 22 de mayo, el Moscow Times informó que las autoridades de ocupación, respaldadas por el Kremlin en Crimea, tuvieron que racionar gasolina en Sebastopol tras ataques ucranianos a activos logísticos. Con estas restricciones, los ciudadanos solo pueden comprar 20 litros de gasolina por vehículo o recipiente, es decir, unos 5.2 galones. Esta medida ocurre mientras el procesamiento de petróleo en refinerías rusas cayó a 4.69 millones de barriles diarios, el nivel más bajo desde 2009 y un nuevo récord. Ucrania podría estar relacionada. Quédate y te explicaremos cómo otro récord ucraniano contribuye a los problemas de gasolina en Crimea. Vemos la expansión de Ucrania hacia la retaguardia rusa. Aunque esto afecta a la capacidad de Rusia para mover tropas y llevar combustible a civiles en Crimea,
El verdadero problema de Putin está en el frente. Los soldados rusos mueren en cifra récord, principalmente por la campaña de Ucrania contra la logística rusa. Ya hemos hablado extensamente sobre cómo Ucrania está rompiendo récords de bajas mensuales en 2026. Tanto en marzo como en abril, Rusia perdió a más de 35,000 de sus soldados. No tenemos las cifras de mayo al momento de crear este video, pero es muy probable que sean incluso más altas que las que vimos en los 2 meses anteriores. Eso sería otro récord batido, y no sería ninguna sorpresa. En un informe del 29 de mayo, Al Jazeera reveló que el mal desempeño de Rusia y la estrategia devastadora de Ucrania han triplicado las pérdidas rusas por cada kilómetro cuadrado tomado en Ucrania. En 2025, la tasa fue de 67 por kilómetro cuadrado. Ahora son 179 rusos muertos o heridos por cada kilómetro cuadrado que Rusia toma en Ucrania. Se baten récords a costa de sangre. Y hay mucho más. Mencionamos Sebastopol y sus problemas de gasolina antes. Al igual que con todos los otros problemas que hemos señalado para Rusia hasta ahora, no es ninguna coincidencia en lo que está pasando en Crimea. Es el resultado directo de que Ucrania está rompiendo aún más récords. Si buscas este tipo de análisis sobre la guerra en Ucrania, suscríbete al programa militar. Cada semana lo explicamos así. Así que los problemas con la gasolina y el otro récord. Probablemente ya puedas adivinar lo que vamos a decir a continuación. En mayo, Ucrania atacó más refinerías e instalaciones energéticas rusas que nunca, causando graves problemas de combustible a Putin. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, anunció en Telegram los logros de Ucrania tras los ataques a instalaciones petroleras en mayo. En mayo, el pájaro ucraniano amante de la libertad le dio a la industria de refinación de petróleo del ocupante una ardiente clasificación para mayores de 18 años, declaró Brovdi de forma teatral. La traducción aquí es que Ucrania ha atacado al menos 18 refinerías y plantas de procesamiento de energía de Rusia en mayo, y varias de esas instalaciones han sido visitadas varias veces por las sanciones voladoras de Ucrania. Brovdi también da una lista. Moscú, Saratov, Tuapse 5.0, Volgogrado, Yaroslavl, Novorossiysk, Grosovaya, Syzran, Kostovo, Ryazan, Taman, Pam, Kirishi, Samara, Yaroslavl, LBDS, Primorsk, Taganrog, Astrakhan y Orenburgo. Plantas de procesamiento de gas, dice Brovdi. Contamos 19 en esa lista, e incluso podrías argumentar que son 23 si contamos cada uno de los ataques a Tuapse por separado. No fueron solo 1 o 2 drones atacando los techos de los edificios. Fueron efectivos y devastadores. Brodsky afirma que más de la mitad de las instalaciones de su lista tuvieron que suspender operaciones en mayo, lo que nos dice que Ucrania no solo está atacando instalaciones energéticas, sino que está golpeando partes críticas de esas instalaciones que necesitan ser reparadas, antes de que Rusia retome la producción de más productos petroleros procesados para vender o enviar al frente. Brodsky lo deja claro con otra de sus declaraciones dramáticas al decir: apuñalar al antílope dorado del petróleo es el objetivo principal de este circo, porque cada barril de lodo negro se convierte en Shahed, Kalibr e Iskander, y vuela, vuela, vuela. May ha dado el mayor impulso a una campaña contra la energía rusa que lleva tiempo en marcha. En un informe del 22 de mayo, el Kyiv Independent dijo que Ucrania había atacado refinerías de petróleo rusas 158 veces hasta ese momento. El número supera los 160 y seguirá aumentando. 24 de las 33 principales refinerías rusas han sido atacadas, la mayoría varias veces, y Ucrania ha impactado todas las refinerías de petróleo en la parte europea de Rusia. Aquellas que están más lejos pronto se convertirán en objetivos, ya que Ucrania ha desarrollado la capacidad de romper récords de distancia junto con récords de volumen de ataques. Pero llegaremos a eso en un momento. Ucrania no muestra señales de desacelerar su destrucción del petróleo y gas ruso. El 1 de junio, el Japan Times informó que drones ucranianos atacaron la noche anterior objetivos por toda Rusia, como una estación de bombeo de oleoducto, un depósito de combustible y la refinería de Saratov. Quizás recuerdes esa refinería como la segunda en la lista de Brovdi, lo que indica que Saratov ha sufrido al menos 2 ataques en mayo. Esa refinería no está cerca de Ucrania. Los drones recorrieron cerca de 700 kilómetros para llegar, reveló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lo más relevante fue el ataque a la estación de bombeo de petróleo en la región de Kirov. Los drones de Ucrania recorrieron 1.300 kilómetros para realizar ese ataque. Eso no es un récord. El ataque más lejano de Ucrania en la guerra es de 1.750 kilómetros. Demuestra que la campaña de drones de Ucrania va más allá del frente y la retaguardia rusa en Ucrania, ocupada. Sucede en todos lados. Los drones ucranianos atacan más adentro y con más fuerza que nunca. El impacto es evidente.
especialmente en lugares como Crimea, donde los civiles están sintiendo las consecuencias de la guerra no por muertes o heridas causadas por drones, sino por la pérdida de combustible esencial debido a la escasez que Ucrania está provocando. La escasez de combustible y los ataques con drones aumentarán mientras Ucrania siga presionando. Sin embargo, la mayor pérdida para Putin es el impacto de los ataques récord de Ucrania en la exportación de combustibles rusos. Reuters informó el 1 de junio que Rusia prohibió exportar combustible para aviación hasta el 30 de noviembre. Esto indica que Rusia debe tomar decisiones difíciles. El país debe vender combustible. Grabar los ingresos que generan el petróleo y los productos refinados es lo que mantiene miles de millones para el fondo de guerra de Putin. Pero ese combustible también se requiere en el frente. Sin combustible de aviación, los pilotos rusos no pueden atacar a larga distancia en Ucrania. Si se lo quitas a compradores extranjeros, el dinero escasea. De cualquier forma, el resultado es el mismo. La maquinaria de guerra rusa se debilita. Esa es la genialidad de la estrategia ucraniana. Los ataques récord con drones a instalaciones energéticas rusas tienen un impacto claro. Siguiendo con los drones, tenemos un récord más para compartir contigo. El 27 de mayo, United 24 Media informó que Ucrania logró un nuevo récord con un ataque de dron FPV distinto a cualquier otro en la guerra hasta ahora. Para ponerlo en contexto, los drones FPV están en todas las líneas del frente. Son drones de corto alcance, con un rango de 15 a 20 kilómetros clave para las zonas letales que Ucrania creó en las afueras del territorio que Rusia busca tomar. Las limitaciones de alcance de estos drones ya son cosa del pasado. Según el analista militar Serhiy Stenenko, Ucrania realizó una operación con un dron FPV que recorrió 102 kilómetros en territorios ocupados. Eso significa que un dron FPV ya está alcanzando distancias de medio alcance. Ucrania lo logró sin usar una nave nodriza para acercar el dron. United 24 Media afirma que el nuevo récord muestra el progreso de Ucrania en suministros de energía, sistemas de navegación y estabilidad del control a larga distancia en drones FPV. Y solo para dejarlo aún más claro, el objetivo de este vuelo récord del dron FPV fue un vehículo ruso. Se rompió un récord y eso contribuyó a que pronto cayera otro. Ucrania acumula récords como un millennial que descubre vinilos. Ahora, con drones FPV capaces de recorrer 100 kilómetros, veremos zonas letales más amplias e incluso más contra la retaguardia rusa, lo que suma problemas a Putin mientras impulsa la ofensiva de primavera y verano rusa. Vamos a dejarlos con un cierre. El único récord que Ucrania no rompió en mayo fue el de alcance en ataques a larga distancia, como dijimos antes. 1.750 kilómetros es una meta impresionante de superar, al grado que puede parecer un objetivo imposible. No lo es. En un informe del 30 de mayo, Euromaidan Press informó que la inteligencia de Ucrania ahora dispone de drones con alcance de hasta 3.500 kilómetros. Eso significa que no solo Rusia europea está en peligro. Los territorios del lejano oriente, como la región siberiana de Krasnoyarsk, ahora son objetivos. Por ahora, esto es solo una afirmación de capacidad, no un alcance de ataque ya demostrado. Pero Ucrania tiene la costumbre de cumplir con lo que afirma ser capaz de hacer. Estén atentos. Pronto podríamos informar que Ucrania supera su récord de alcance de 1.750 kilómetros. Putin solo puede mirar mientras Ucrania rompe récords y destruye la logística rusa. Ya mencionamos el corredor terrestre a Crimea. Los ataques que bloquearon el corredor son parte de la estrategia ucraniana para recuperar Crimea tras más de una década de ocupación rusa. Durante años, se consideró que Rusia tenía uno de los ejércitos más modernos del mundo, una afirmación que incluye su fuerza aérea. Mientras que Occidente tiene el F-22 y el F-35, y China tiene el J-20 Rusia, tiene el Su-57 Felon. En teoría, es un caza furtivo de quinta generación construido sobre el ingenio soviético, forjado a partir de décadas de maestría aeroespacial y un deseo de superar los diseños estadounidenses. Moscú llama al Su-57 la joya de la corona de las fuerzas aeroespaciales rusas. Los medios estatales lo llaman revolucionario. Incluso un general ruso afirmó que estaba a punto de convertirse en el primer caza de sexta generación del mundo. Pero esa historia empieza a parecer que está llena de agujeros, porque el Su-57 no es una joya de la corona, es una ilusión cuidadosamente mantenida. Y esto está respaldado por estadísticas reales, datos y experimentos, incluyendo los del propio creador del Su-57, el fabricante ruso de aviones, las propias solicitudes de patente de Sukhoi. Resulta que el Su-57 podría estar tan sobrevalorado que establece un récord por tener la mayor cantidad de conceptos erróneos sobre su rendimiento y capacidades.
Hoy vamos a destruir esa ilusión. Pero antes de entrar en los números, vamos a establecer exactamente qué se supone que es un caza de quinta generación y, más importante aún, en qué se diferencia de lo que vino antes. Porque para entender qué tanto queda a deber el Su-57, necesitas entender el estándar con el que se le está comparando. Los cazas de cuarta generación son aviones como el F-15, F-16, el MiG-29 y el Su-27. Técnicamente, son la cúspide del pensamiento aeronáutico de la Guerra Fría, diseñados en los años 60 y 70. Son rápidos, altamente maniobrables y capaces de portar una formidable variedad de armas. Durante la Guerra Fría, el principio para las aeronaves era que más grande generalmente es mejor, y que las armas visibles podían proporcionar suficiente factor de intimidación para intentar disuadir al adversario sin tener que usar realmente ese costoso equipo. Esto se complica aún más por el hecho de que el radar y los sistemas de detección en general estaban en pañales después de las dos guerras mundiales. El concepto de sección radar equivalente era atractivo, pero no era algo que los aviones de combate priorizaran activamente. En cambio, los aviones de cuarta generación llevaban sus misiles y bombas en pilones externos que son visibles para el radar y aumentan la firma general de la aeronave. Los propios sistemas de radar se basaban en principios diferentes, probablemente porque en ese momento no conocíamos una mejor tecnología. Un radar de cuarta generación que emite señales también revela su ubicación a quien tenga el equipo adecuado. Aunque estos aviones pueden mejorarse con sistemas aviónicos, digitalizados y radares más nuevos, no pueden rediseñarse para la furtividad porque esta nunca se incorporó en la geometría de su fuselaje desde el inicio. Ese es el límite de la aviación de cuarta generación. Puedes pintar una puerta de granero con material que absorbe el radar, pero sigue siendo una puerta de granero. Ahora, la quinta generación revoluciona la furtividad. Primero, tiene una sección transversal de radar muy baja, lograda por el diseño estructural y los materiales desde el inicio. La aeronave tiene que parecer casi invisible en el radar desde el momento en que se dibuja el primer plano. En segundo lugar, la mayoría de las aeronaves tendrían compartimentos internos para armas, de modo que cuando realmente lleven misiles y bombas al combate, esa baja firma de radar se conserve. En tercer lugar, un radar AESA avanzado opera en modo de baja probabilidad de interceptación, detectando al enemigo y minimizando sus emisiones. Funciona en ráfagas cortas de salto de frecuencia, lo que dificulta mucho su detección y rastreo. En cuarto lugar, y posiblemente lo más importante, está el principio llamado fusión de sensores, o la capacidad de recopilar datos de múltiples sensores a bordo y fuera de la aeronave, y presentar al piloto una imagen única, integrada y coherente del campo de batalla, en lugar de obligarlo a reconciliar mentalmente las lecturas de media docena de pantallas separadas. Las aeronaves de quinta generación no fueron diseñadas para operar solas. Sus capacidades de integración en red significan que pueden compartir datos de objetivos entre sí, recibir actualizaciones de otras plataformas y operar como un nodo de comunicaciones y mando para otras aeronaves de la flota. Estos 5 pilares, maniobrabilidad, velocidad, conciencia situacional, sigilo avanzado y conectividad, describen de manera sucinta cómo las aeronaves de quinta generación causaron tanto impacto cuando fueron introducidas. Y en su mayoría, el F-22 y el F-35 fueron diseñados para respaldar todos estos pilares. Pero el Su-57 de Rusia en realidad no cumple con la mayoría de los requisitos que lo harían digno de ser llamado una aeronave de quinta generación, y mucho menos algo más. Para probarlo, iniciemos con la capacidad furtiva, sin duda la característica principal de los cazas y aviones multipropósito modernos. Es aquí donde la historia que rodea al Su-57 comienza a desmoronarse. No necesitamos depender de estimaciones occidentales ni de la OTAN, podemos usar las palabras de Sukhoi. En solicitudes de patente presentadas por el propio Buró de Diseño Sukhoi, se describe que el Su-57 tiene una sección transversal de radar frontal de entre 0.1 y 1 metro cuadrado. El Club de Aficionados a la Aviación explicó qué significan esos números en la práctica. Algunos expertos en aviación afirman que el rango de la sección transversal de radar es comparable al de un FA-18 Super Hornet sin carga externa o un misil de crucero Tomahawk. Ninguna de esas plataformas ha sido promocionada como una aeronave furtiva. Boeing nunca ha llamado al Super Hornet un caza furtivo de quinta generación. Aún así, esa es la firma de radar que la joya de la corona rusa asegura tener. Ahora compara eso con el F-35. El F-35 Lightning II tiene una sección transversal de radar frontal de aproximadamente 0.001 a 0.005 metros cuadrados, más o menos del tamaño de una pelota de golf.
La propia patente del Su-57 indica que su firma es hasta 1000 veces más grande que eso. Deja que la magnitud de la diferencia te impacte un momento. En un enfrentamiento real, el radar del F-35 podría detectar al Su-57 a una distancia de 6 a 10 veces mayor que la distancia a la que el Su-57 puede detectar al F-35, y en el combate aéreo, quien ve al enemigo primero controla el enfrentamiento. En comparación con el F-35, el Su-57 prácticamente entra a ciegas en una pelea que quizá ni siquiera sepa que ha comenzado, y los ejercicios lo respaldan. La Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo el ejercicio de combate Red Flag 17 enfrentándose a la oposición simulada más sofisticada. En estos, el F-35 ha registrado una proporción de derribos de 20-1 contra cazas modernos de cuarta generación respaldados por apoyo de AWACS y sistemas de misiles tierra-aire. El Club de Entusiastas de la Aviación va un paso más allá y sugiere una proporción de derribos de 28-1 a favor del F-35 contra sistemas muy similares a los del Su-57. Esa es una desventaja terrible cuando se necesitan 28 de tus cazas más avanzados para derribar solo a un equivalente estadounidense. Luego está el posible problema con el motor de la aeronave. El Su-57 actualmente utiliza el Saturn AL-41F1, un turborreactor con postcombustión, un motor que básicamente heredó del Su-35 y que nunca fue pensado como solución para este diseño. La planta motriz prevista, la Isdelia 30 o AL-51F-1, se suponía que proporcionaría verdaderas características de rendimiento de quinta generación, reduciría la firma infrarroja, mejoraría la eficiencia de combustible para mantener el supercrucero sostenido y ofrecería los márgenes de empuje necesarios para maniobras reales a esas velocidades. Ese motor ha estado en desarrollo por más de una década y solo comenzó las pruebas de vuelo a finales de 2017 después de repetidos retrasos. Aún no está en producción en masa, por lo que Rusia técnicamente no tiene un motor de quinta generación para su flota. El experto en aviación Valery Romanenko, hablando con The New Voice of Ukraine, identificó otra deficiencia clave en la integración del Su-57 con los sistemas de mando y control, sugiriendo que está muy lejos del nivel de las plataformas occidentales de quinta generación. El F-35 es esencialmente un nodo sensor volador, que comparte datos de manera continua a lo largo del campo de batalla, proporcionando información de objetivos a otras aeronaves, barcos y fuerzas terrestres en tiempo real. Las capacidades centradas en red del Su-57 están significativamente por detrás de ese estándar. Pero el problema con la aeronave no es solo el diseño furtivo, la conectividad o su motor. Resulta que el Su-57 podría ser tan furtivo que los medios occidentales no parecen encontrarlos en ninguna base aérea rusa, y la razón de eso es bastante simple. Simplemente no hay tantos Su-57 para empezar. Para visualizar lo mal que realmente está Rusia, necesitas tener un número en mente. Lockheed Martin por sí sola entregó 191 F-35 en 2025. Al contar todos los programas de cazas occidentales, incluyendo los F-35, F-16, F-15, ex-Rafale, Typhoon o Gripen, la producción combinada en la OTAN ronda las 290 aeronaves al año. Pero toda la base industrial de producción de cazas de Rusia logró entregar 33 aeronaves en 2025 y ese número incluye todos los tipos de aeronaves, incluyendo Su-34, Su-35, Su-57 y Su-30. El propio director general de Rostec calificó 2025 como un año récord, así que la producción récord parece ser apenas un poco más de 30 cazas por año. Esto se explica fácilmente al notar los problemas estructurales e infraestructurales generalizados de Rusia en su complejo militar industrial. Por ejemplo, la planta de Komsomolsk del Amur en el lejano oriente de Rusia es responsable de producir tanto el Su-35 como el Su-57 simultáneamente. Esto significa que la limitada capacidad de la fábrica se divide entre dos programas que compiten por el mismo espacio en planta, la misma fuerza laboral y la misma cadena de suministro. Se estima que modernizar solo esa fábrica costaría alrededor de 1.000 millones de euros o 1.100 millones de dólares en 5 años, algo que Rusia no está muy dispuesta a financiar cuando apenas ha estado ganando una guerra en Ucrania durante los últimos 4 años. Incluso si Rusia financia la modernización, no está claro exactamente cuándo se podrá acelerar la producción ni en qué medida. Luego está el cuello de botella del capital humano en la producción de aeronaves. Rusia ya se ha quejado públicamente de que le faltan 400.000 técnicos e ingenieros en el complejo militar industrial.
Y esa cifra es de 2022, durante los primeros meses de la invasión a Ucrania, cuando Rusia todavía tenía una tasa de reclutamiento y una tasa de bajas relativamente bajas en la guerra. Incluso si Rusia logra reunir suficientes trabajadores calificados e ingenieros para construir los aviones, hay dos problemas más en juego. Primero, la industria de aviación civil de Rusia enfrenta una escasez similar, lo que significa que los fabricantes de aviones militares y civiles están compitiendo por el mismo grupo de personas. Aún peor, el espacio aéreo civil está en una situación aún más grave. En 2023, los funcionarios rusos anunciaron que el país entregaría 1.000 aviones comerciales a las compañías aéreas rusas. Hasta finales de 2025, apenas se han construido una docena de estos aviones. Esa escasez pone una enorme presión sobre la industria de aviones civiles, al grado de que es razonable suponer que podrían estar atrayendo ingenieros militares a su lado. Pero en segundo lugar, y quizás más importante, incluso si hay alguien para fabricar el avión, podría no haber alguien para pilotarlo. Según un análisis técnico independiente, se requieren aproximadamente 3.000 horas de práctica para capacitar a un técnico en los sistemas avanzados de electrónica y aviónica que tiene el avión. Ese tipo de entrenamiento es casi imposible de realizar cuando el país está en plena guerra. Rusia necesita acelerar ese despliegue si alguna vez espera volar más Su-57 en primer lugar, y las sanciones han agravado cada uno de estos problemas. Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia dependía en gran medida de la aviónica, la microelectrónica y el equipo de manufactura de precisión de origen occidental. Esas cadenas de suministro ahora están cortadas. Para 2023, aproximadamente el 90% de la microelectrónica de Rusia provenía de China. Estos componentes no siempre equivalen a las piezas occidentales que reemplazan, que llegaban por terceros a un costo mucho mayor. El impacto es visible en las cifras de casas. La producción del Su-34 aumentó de 9 aviones en 2022 a 11 en 2023, frente a un objetivo de 17 para 2025. Para los Su-35, Rusia ordenó 15 en 2024, pero solo logró entregar 12. Compáralo con la producción rusa de tanques, drones y proyectiles de artillería, que ha crecido entre 2 y 10 veces desde la invasión. El contraste revela algo importante. Las municiones y vehículos blindados pueden producirse en masa usando la infraestructura industrial soviética heredada. Los aviones de combate no. Requieren componentes de precisión fabricados con tolerancias muy estrechas y cualquier interrupción en la cadena de suministro afecta todo el proceso de ensamblaje. La situación se vuelve tan grave que, según se informa, Rusia intentó recomprar componentes electrónicos de grado militar que previamente había suministrado a la India y Myanmar. Estaría desmantelando piezas de los envíos de exportación para abastecer sus propias líneas de producción nacionales. Eso significa que sacrifica sus relaciones internacionales para sobrevivir. En medio de todo esto, el Su-57 en realidad recibe solo las sobras que quedan después de que las líneas del Su-34 y Su-35 toman su parte. En 2025, eso se tradujo en 2 entregas de Su-57 a la Fuerza Aérea Rusa durante todo el año. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Publicamos noticias y análisis detallados todos los días para que puedas mantenerte informado. Ahora volvamos al Su-57. Más allá de los problemas de la cadena de suministro y de furtividad, hay un posible problema que Rusia podría no ser capaz de superar. Nadie compra el avión ni permite que Rusia gane vendiendo más. Esto nos remite a la guerra en Ucrania, aunque sus raíces son más profundas. Durante décadas, las exportaciones de armas rusas fueron un ancla geopolítica que separaba a Occidente de Oriente, a los capitalistas del mundo socialista. Países como India, Egipto, Argelia y Vietnam construyeron toda su fuerza aérea alrededor de equipos rusos. Rusia era su proveedor, su socio de mantenimiento, su vía de modernización, y esas relaciones se están desmoronando. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, las exportaciones de armas rusas cayeron un 53% entre los periodos de 5 años, de 2014 a 2018 y de 2019 a 2023. En 2019, Rusia exportaba armas principales a 31 países. Para 2023, ese número había caído a 12. Las cifras individuales por país son aún más perjudiciales. Las exportaciones rusas a la India cayeron un 34%, a Egipto un 54% y a Vietnam un extraordinario 91%. Estos números son más que solo presión de sanciones occidentales. Los posibles clientes ven que Rusia apenas está avanzando en la guerra que inició.
dudan en comprar ese equipo o, generalmente, uno peor porque las versiones de exportación suelen ser más débiles que las nacionales, para proteger secretos militares. Pero ahora el problema de Rusia son los dos grandes actores. India y China juntas representaron el 55% de las exportaciones de armas rusas entre 2020 y 2024, ahora ambas están buscando en otros lugares. India ha cancelado adquisiciones, retrasado pagos y está planeando activamente modernizar sus aviones de fabricación rusa existentes sin la participación de Rusia, excluyendo efectivamente a Moscú de los ingresos por mantenimiento y modernización por completo. Este cambio permitió la entrada de un nuevo proveedor. China ha intervenido para llenar el vacío que Rusia está dejando, ofreciendo plataformas más baratas, condiciones políticas mínimas y paquetes comerciales atractivos. Beijing está llenando agresivamente el mercado que Rusia está abandonando. El JF-17 Thunder, desarrollado conjuntamente con Pakistán, ha encontrado compradores en todo el mundo en desarrollo. El JA-10C está atrayendo un gran interés de países que antes habrían optado automáticamente por una opción rusa. Esta dinámica se refuerza por la guerra en Ucrania, donde las limitaciones del poder aéreo ruso se han transmitido en tiempo real a todos los países. Los países que antes toleraban retrasos en las entregas rusas y deficiencias en capacidades porque no había una alternativa viable, ahora están descubriendo que sí existen alternativas y China se está asegurando de que lo sepan. Con esto en mente, el programa de exportación del Su-57 estaba prácticamente terminado antes de comenzar. Argelia recibió 2 aviones de un pedido de 14. India se retiró de la iniciativa de desarrollo conjunto en 2018, citando preocupaciones sobre el costo y las capacidades. ¿Pero qué hay de Ucrania? Seguramente, en la línea del frente, los Su-57 están haciendo notar su presencia como los aviones más avanzados y formidables de la flota aérea de Rusia. Sin embargo, la respuesta real ha sido, como mucho, tibia. La mayoría de los analistas militares coinciden en que Rusia no logró superioridad aérea sobre Ucrania, algo sorprendente considerando que el enemigo usa los mismos aviones, pero de generación anterior y en peor estado. Ucrania incluso le vendió de regreso algunos de sus aviones a Rusia para saldar parte de sus deudas energéticas en 1999. No, el Su-57 ha estado notablemente ausente de operaciones significativas sobre el espacio aéreo disputado. El ex piloto de Electronic Arts, 18 Growler Adam Demuth, señaló los ataques israelíes contra las defensas aéreas iraníes. Estos se llevaron a cabo con F-35I durante un par de días, y las aeronaves israelíes regresaron prácticamente ilesas. Sirvieron como modelo de cómo se ve en la práctica el verdadero poder aéreo habilitado por la tecnología furtiva. Según él, la OTAN podría realizar esas misiones contra defensas aéreas rusas y los vuelos siguientes no tendrían gran oposición. Pero Rusia no puede hacer eso en Ucrania, un país que tiene una fracción del presupuesto y de las capacidades antiaéreas de la OTAN. Su supuesto buque insignia de quinta generación ha pasado gran parte de la guerra lanzando misiles y bombas planeadoras no guiadas desde el espacio aéreo ruso en vez de disputar el control aéreo en el frente. Y a pesar de todo esto, Moscú sigue manipulando el relato. La UAC, la Agencia Estatal de Aviación de Rusia, y TASS informaron que un Su-57 mejorado podría convertirse en el primer avión de sexta generación en servicio en el mundo. Víctor Bondarev, excomandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y ahora presidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación, hizo una declaración pública. Lo llamó el mejor en términos de características furtivas, incorporando todo lo mejor que está disponible en la ciencia de la aviación moderna. Un hombre describe una aeronave cuya patente confirma que su sección transversal de radar es como la de un misil de crucero. Esto demuestra lo profunda que es la propaganda rusa al renombrar un caza de cuarta generación y presentarlo como un caza de sexta generación preparado para el futuro, algo que ni Estados Unidos ha construido aún. Así que no, el Su-57 Felon no es una joya de la corona. Es un símbolo de lo que sucede cuando un complejo militar industrial construido sobre bases de la Guerra Fría intenta competir con la ingeniería aeroespacial occidental del siglo XXI, mientras al mismo tiempo absorbe el impacto de las sanciones, la capacidad de manufactura reducida y una guerra de desgaste que consume recursos que no puede reemplazar. Rusia tiene menos de 35 Su-57 operativos después de años de producción. Su único cliente de exportación recibió solo 2 aviones en unos pocos años. Sus motores tienen un retraso de una década. Su rendimiento furtivo está documentado como 1000 veces peor que el de la aeronave con la que se suponía que iba a competir. Los compradores iniciales se están echando para atrás y China ya los está atrayendo.
Pero el Su-57 es solo el comienzo del colapso de la Fuerza Aérea de Rusia. Para aprender más sobre esto, mira este video y asegúrate de estar suscrito a The Military Show para recibir más noticias diarias sobre todos los temas de guerra global y geopolítica.